Ya sabéis cómo me gustan a mí los refranes y creo que hoy tenemos varios. La paciencia es una virtud, el destino aguarda a los osados, algo así. Por fin, ¿eh? Por fin. Ya, cómo estábamos deseando este día. No hace falta que os diga de qué empresa estamos hablando hoy. Todos lo estábamos deseando. Hoy hacemos programa especial, no tenemos incluso ni actualidad, dejamos a descansar un poquito a Ciprés para hablar del deal de Quistos. Sabemos que es lo que la gente quiere. Y, obviamente, como esto es Momentum, traemos a los expertos más expertísimos y a lo mejor del panorama nacional para hablar de ello. Gabriel, Dani Castillejo, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Yo encantado de estar aquí compartiendo con vosotros, que también sois expertos en quistos. Y nada, a ver si damos un poco de luz, ¿no?, a la gente que también pues, se ponga a nuestro nivel de información, por lo menos. Es justo lo que venimos a hacer aquí. En general, veo a la gente relativamente contenta. Ya sabéis que Momentum tiene, aparte de nuestros vídeos domingueros y alguno entre semana, tenemos nuestra comunidad de Discord, que si queréis participar en ella, y ya sabéis que la conversación no es solo en estos vídeos, sino que continúa allí 24 horas al día, tenéis un link en la descripción de este vídeo. A la gente en Discord la veo relativamente contenta. A la cotización la veo un poquito más contenta de lo que estaba hace una semana. Así que saquémosle brillo a este anuncio del deal y veamos qué tenemos. Si os gusta lo que hacemos y si queréis seguir informados, como bien dice Gabriel, completamente al día de toda la información, recordad que si os suscribís, todos los vídeos os saldrá una pequeña campanita diciendo que estamos aquí. Y bueno, si os gusta lo que está pasando en Quistos, darle un like. A mí me gusta lo que está pasando en Quistos. Yo le voy a dar un like a este vídeo. Apuntaos y darle un like. Ahí, hoy sí que el like es más merecido que nunca, ¿eh? Deber Aquí- moral, deber moral el like. Hoy sí que te debe molar porque desde que salió el deal, desde aquel día a las 8:00 o algo de la mañana, la cantidad de horas que le hemos metido, Sí. la robada de peras de Gabriel para conseguir Tremenda. reunirnos con el management a las, el viernes por la mañana, y todo el trabajo que ha habido detrás para montar esto que vamos a contar ahora, pues tiene un trabajo. Yo no puedo dar muchos detalles, pero conozco gente que llevaba casi un 1% de quistos y tardó más en reunirse con Andrew que lo que tardó Gabriel en conseguir la reunión, ¿eh? Y lo digo muy en serio. Poca broma. Okay. Así que, pues bueno, lógicamente, Veo mucha vamos gente, aquí a comentar. Raúl, veo muchísima gente conectada desde el principio. Yo creo que este programa va a ser potente. Pregunta a Pedro García que si cenaremos hoy o el programa va a durar. La pregunta es, qué duro. Y le abro al chat, si Gabriel va a perder el AVE hoy. El objetivo es juntarnos todos para que Gabriel se quede aquí hasta a superar el programa ese de 5 horas. Si Gabriel lo pierde, hacemos colecta, ¿sabes? Exactamente. No hay ningún Hoy problema. está claro, además, mañana a las 8:30 tengo una reunión en la oficina con el presidente de Golar, así que necesito coger ese tren. Queremos explicaciones de si ha vendido o no ha vendido acciones. Sí, habrán. Que, bueno... Vamos allá, Raúl, como bien has dicho, hay horas y horas detrás de esto, aunque bueno, la gente bien sabe que nosotros siempre Quistos le llevamos al día. Golpear ese botón de like y Raúl, la gente está, vamos, dando Hombre, y es un buen día que además se gana el Valencia, Gabriel? Sí, no, la verdad, hoy ya tocaba. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo, en qué mundo había que planear que estuviésemos aquí, ¿no? Peleando el descenso, era, no sé, una hipótesis yo creo que muy baja, pero bueno, si nos ponemos así, tampoco esperaba que Golar estuviese donde está y aquí estamos, y peleando los 20 y pocos. Y tampoco esperabas al Madrid en semis y siempre está ahí, ¿sabes? Bueno, el Madrid, dentro de una probabilidad, ¿no? Unos escenarios, también tiene una cosa, a Pep este año no se la juegan 2 veces, ¿eh? Vale. Eso dijisteis el año pasado muchos. Lo que no se esperaba nadie es que marcase hoy Ferran. Chicos, dicho esto, ya podemos correr un tupido velo. Voy a empezar. Venga. Lo primero, no es recomendación de inversión. O sea, todo esto que vamos a comentar y toda la información que os vamos a dar no se utilizado ni como recomendación de compra o de venta, y al final las decisiones las tomáis cada uno de vosotros de manera individual. Dicho esto, Quistos compra Mime Petroleum. Vamos a decirlo Mime o vamos a decirle Mime. Lo digo porque haya... Sí, es un buen punto. Elijamos uno,
Mr. Mime me recuerda al Pokémon. Me vale también. A mí me gusta más Mime, personalmente. Pero bueno, está bien. Pero bueno, el punto es que salió, no sé, fue el jueves por la mañana o el miércoles por la mañana. Bueno, Creo que fue el jueves mitad de por esta la mañana, semana sí. salió. El miércoles, creo. Salió la noticia de que por un módico dólar, Andrew se había hecho con esta empresa, aparte de 6 millones de warrants, o no, hasta 6 millones de warrants, luego explicaremos el porqué del hasta, y quedarse la deuda que tiene Mime, que son 111 millones a día de hoy. ¿Has Vamos. dicho Mime y Mime? Ya. O sea, simplemente yo pido que elijamos una y usemos. Es culpa tuya. Pero bueno, a ver, dos temas principales. El primero es que han comprado y el segundo es por qué les ha salido tan barato. Al final pagar $1. Bueno, vamos a empezar por... Hombre, eso a mí es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Yo vi $1 ahí y digo, ese dólar ¿a qué se refiere? Claro, porque luego más tarde te digo que cuenten la historia de por qué Andrew decidió escoger $1 y no en otra cantidad. Muchísimo. Eso, han comprado una empresita que... Han comprado una empresita que está en Noruega, que esto ya nos abre directamente a una nueva geografía. Ya estamos en 3, controlando todo el Mar del Norte prácticamente. Y incluye el 10% de la joint venture de Balder, teniendo el otro 90% Bar Energy, que es un gigante de la producción de allí, que es una escisión, si no me equivoco, de Eni. Así que vas de la mano. Bueno, esto es como, igual que en GLA vamos de la mano de Total decide y nosotros vamos a ir en el coche, pues en este coche lleva el 90% Bar y nosotros llevamos un 10%. Y a día de hoy, pues esperan que este año produzca 2.000 barriles, bueno, más de 2.000 barriles, dice exactamente la frase en 2023, y que pueda aumentar a partir de, bueno, en 2025 por encima de los 15.000, aunque esto es de todo el grupo, cuando el FPSO que están ahí renovando entre en funcionamiento. Entonces, ya sabemos lo que han comprado. Ahora otra cosa importante es el proyecto en sí, porque quizá algunos no lo sabéis, pero esto es un proyecto enorme y es ya un campo bastante maduro. Lleva en funcionamiento desde 1999. No es como comprar pues algo totalmente nuevo. Desde luego no es exploración, vamos. Correcto. Eso hay que tenerlo en cuenta porque suele ser mejor de cara pues tener confianza en que el drilling va a salir decentemente bien. Sí, es un activo maduro, además tiene muchísima diversificación de wells. La verdad es que lo que es el activo, ¿no? Que cuando se ve a lo mejor lo que tú has dicho antes, el primer pre-release de que es $1, dices, ¡buah, este está comprando auténtica chatarra! No es el caso. La verdad es que el activo es relativamente bueno, con bastante vida, ¿no? Mucha diversificación de wells y además yo creo que hay bastantes reservas contingentes ahí que, bueno, que se pueden, que hasta ahora, ¿no? Ha ido funcionando bien y que yo creo que puede seguir funcionando bien esto en el futuro, ¿no? Un deal a la antigua usanza que, bueno, comprabas una parte, pagabas por una parte, por la otra no, y luego además tenías potencial upside, que es el 2C, como veis ahí. Exactamente. Pero entonces volvemos a la pregunta del millón, ¿por qué $1? Ahora llegaremos, pero es un deal, hay que decir que es un deal muy complejo, porque había muchas partes involucradas y luego lo contamos en detalle. Pues eso, el activo tiene, pues fíjate, ahora tiene 30 wells en 6 reservorios diferentes y bueno, aún le falta hacer como 20 más o 21 más. Entonces, pues bueno, ahí tenéis cómo va a aumentar la vida una vez tengan, porque toda la clave de esto y la mayor parte de los problemas los ha dado el FPSO, aunque luego entraremos en detalle, y con la renovación del FPSO, que es lo que están haciendo ahora, van a tener vida, o sea, va a haber producción más allá de 2047, que al final es, pues bueno, estamos en 2023, parece mentira, es todo lo contrario a comprar un activo con muy poca vida útil como puede ser GLA, si no tenemos en cuenta lo que va a pasar con Benreag en su momento. Y ahora, el tema, ¿qué pasó? ¿Cuál es la intrahistoria de esto? ¿Cómo se ha llegado a la situación en la que alguien que tiene un 10% de la empresa la vende por $1? En plan, no quiero saber nada de esto. Pues el problema es que este proyecto, por muy buena pinta que tenga, es que no pudo nacer en peor momento. O sea, que el plan de desarrollo lo aprobaron el 18 de junio de 2020, que bueno, pues como os podéis hacer a la idea,
pues no fue, pues fue en plena pandemia. Y de hecho fue la razón del primero de los dos importantes retrasos que ha tenido el proyecto, ya que bueno, os acordaréis que en esa época pues no se podía ni ir a trabajar en según qué sitio. Bueno, Así que se quedó eso ahí parado. Y poco después es cuando el petróleo alcanzó $0. Correcto, de hecho, fíjate que aquí te hablan, en este comunicado es de, si no recuerdo mal, principios de 2021 de MIME, y te dicen que estaban haciendo hedge por $52. Fíjate, y no hace tanto tiempo de esto. Así que, pues eso, este fue el primer retraso y claro, es que... Ahí empezó la cosa a pintar mal para el equity. El drama. Para el equity, mala cosa, ¿eh? Porque fíjate, el primer retraso te mandaba la producción desde la segunda parte de 2022, es decir, que ya habría estado produciendo la parte gorda, esta que hablamos, a la primera parte de 2023. Eso es el primer retraso. Pero en Q3 del año pasado llega el segundo retraso. ¿Por qué? Pues aquí tenéis la nota de prensa que sacó, fíjate que tampoco es relativamente reciente, esta es la nota de prensa que sacó Vale Energy el 19 de septiembre y le comentaban que el proyecto tendrá 1,2 billion brutos más de costes, es decir, nosotros tenemos el 10%, tenemos que asumir 120 millones y un nuevo retraso en la producción que te la mandan de Q4 de 2023 a Q3 de 2024. Entonces, lo primero que puedes pensar, joder, un proyecto que ha nacido mal, a lo mejor te están teniendo algún tipo de problema con el drilling, etcétera, etcétera, pues no. Simplemente la movida que tienen aquí esta gente es que el FPSO, el Jotun o Jotun, lo están renovando para que pueda durar hasta 2047 y no para de alargarse todo el proceso. Que es inflación, problemas de materias primas, etcétera, etcétera, problemas de ingeniería y pues te lo mandan a 2024. Y eso es los problemas centrales de Mine, que en Q1 de este año te hacían una actualización diciéndote que habían invertido 136 millones. Esto es importante. Fijaros que la misma gente que te vende la empresa por $1 había invertido 136. O sea, que han perdido 135,9. Aquí alguien ha perdido pasta, sí. Aquí alguien ha perdido pasta y no ha sido Andrew. Tienen un agujero importante y la situación era aún más cruda porque en la otra parte que tienen de Ringhorn estaban haciendo también drilling y esos drills han salido un poquito por debajo de la producción de lo que esperaban y esta gente que iba al límite literalmente de liquidez, pues 1 más 1 más 1, pues en marzo de 2023 le salta el... Exactamente, buena canción, el remix. Pero bueno, total, que le salta el Covenant de liquidez y a carrer. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando vas apalancadísimo y se te retrasa un proyecto y no tienes free cash flow que te haga aguantar. Porque pensad que coño, que esta gente ha tenido el año pasado el oil por encima de 100 y aún así les saltan los Covenant de liquidez. Y una cosa que la gente tiene que entender es que, claro, una vez saltan los covenants de liquidez de los bonos y encima ya no es que te salte un covenant de una forma temporal, digamos que la empresa está bastante al límite, ahí ya no manda el equity, ahí ya mandan los bonistas. Entonces, la lucha de poder ahí cambia completamente y el poder del equity disminuye enormemente y entran los bonistas como una parte importante y fundamental. Entonces, claro, cuando tú negocias el deal, y lo hablaremos luego en más detalle, ya no negocias solo con el equity, con el dueño, también tienes que negociar con los dueños de los bonos. Claro. Bueno, depende también del seniority, ¿no? Este era un senior secure, que es lo máximo, ¿no? No había por encima de ellos nadie. Entonces, sí, directamente el banco aquí no había. Es como lo que está pasando ahora generalmente en todos, ¿eh? Fijaros, Quistos, ¿qué deuda con el banco tiene? Prácticamente ya nadie tiene deuda con el banco porque los bancos pues, están cerrando y es algo muy positivo también pues, ¿no? para el mercado de bonos o para otras empresas que lo que se llama shadow banking, ¿no? Porque por los bancos, por regulación, por criterios ESG, demás, pues les están poniendo muchas pegas para que financien este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que Capi lo ha comentado muy bien. Aquí, en el momento en el que Blue Water, que ya había metido casi 140 millones, no quiero meter otros 120 millones,
el poder de decisión, ¿no? Quien empieza a mandar ya es el bonista, y el del equity, que en este caso es Bluewater, con el 100%, pues ya empieza a tener que decir poco, ¿no? Porque realmente la compañía, el 100% de la compañía se lo quedan los bonistas. Exactamente, de ahí, si os fijáis en Q3 de 2022, es decir, posterior al anuncio del retraso, ponen la empresa a la venta, y aquí es cuando aparece Andrew con una primera oferta que no sale adelante, y después es ya cuando se empieza a materializar todo. Ahora, si quieres comentar la intrahistoria tú, Capi, de la movida, porque claro, por un lado, Andrew tenía que dejar contento al equity, Sí. darle algo, y por otro lado tenía que, pues bueno, llegar a un acuerdo con los bonistas, que son los que tenían el poder. Antes de llegar ahí, ¿no? Porque si no saltáis un paso, yo además este bono pues lo conocíamos, esta empresa la conocíamos. Coméntalo. En el 2021 ya nos la presentaron para ver si nos interesaba pues financiar. Tenemos alguna cosa así, tenemos Waldorf, tenemos Faircroft, tenemos alguna empresa así que tiene sentido, pero en esta veíamos riesgo, ¿no? Y el riesgo era, aparte de un riesgo de pasar de 2.000 a prácticamente 10.000 barriles, pues que eso siempre entraña riesgos de ejecución, ¿no? Y que ya venías con algo de retraso. También es verdad que no esperábamos más retraso, ¿vale? Pero sobre todo el riesgo era que veíamos que el equity holder, es decir, el private equity, no quería meter más dinero, y el bono estaba metiendo mucha deuda sobre el proyecto, ¿no? Ya hablamos en el 2021. En el 2021 esto tenía un loan to value ya con unos precios del petróleo, pues alrededor de 85, pues tenía un loan to value el proyecto pues bastante exigente, alrededor, si no recuerdo mal, del 70%, una cosa así. Entonces, si le pones tanta deuda a un proyecto, pues bueno, el equity holder la saca del estadio si va bien, si va mal, pues no pierde más. Pero claro, el bonista, si va mal, pues es el que coge el riesgo, ¿no? De verdad. Entonces, ya en el 2021, hablar con el private equity, que hablamos con ellos, y ver que eran reacios a meter más dinero por cualquier cosa suya de asset allocation, de que a lo mejor también habían puesto ya que el petróleo no era un campo donde querían crecer o lo que fuese, pero ya en ese momento ver que en ese retraso ellos decidían no poner dinero, ya fue una señal, un red flag para nosotros, ¿no? De, oye, vamos a dejar pasar esta, que hay muchas, y hay gente que de verdad quiere poner dinero en proyectos, y con eso sí que vamos, ¿no? Porque si aquí pasa algo, todo va a recaer sobre los bonistas. Y luego, pues eso es lo que pasó, ¿no? Y antes de llegar aquí, que lo que veis ahora, ya había una reestructuración. Aquí en septiembre se escucharon ofertas, no cuajó ninguna, no se sabe muy bien por qué, pero parece que el private equity no quería vender, no quería regalar la empresa, ¿no? Habían invertido 140 millones, no querían regalarla. Entonces los bonistas se vieron forzados, claro, alguien tenía que meter los 100 y pico millones, porque el proyecto estábamos a final del 2022 y necesitaba 120 millones más, o 100 millones más para terminar el FPSO, ¿no? Porque si te quedabas a mitad perdías ese 10%, se lo quedaba todo el operador, ¿no? El noruego. Entonces, claro, si el private equity no quiere meter dinero y pues solo queda una persona que tiene que meter dinero, el bonista, ¿no? El bonista, en vez de decidir en ese momento, pues oye, vamos a liquidar la empresa, es decir, vender a cualquiera todo el proyecto y lo que quede, ¿no? Pues no, hacemos la reestructuración y metemos nosotros el dinero. Y eso, de ahí es donde sale el Super Senior Bond, el MIME 02 Bond y el Hybrid Bond. Esos tres bonos no existían final del 2022, ¿vale? Existía solo un bono. Pero claro, en el momento en el que ellos tuvieron que poner nuevo dinero, es el Super Senior Bond. Ese bono es nuevo dinero que han puesto los bonistas, y luego el resto de bonos son los bonos antiguos, ¿no? Entonces ya post reestructuración es cuando viene lo que ahora contará Capi. Sí, básicamente una cosa importante a entender es que precisamente hicieron la reestructuración
pero incluso con esa reestructuración, precisamente por los gastos que tenían de cara a este 2023 y esa devolución de dinero de impuestos que llegará a final de año, pero que no la tienen ahora, seguían con tensiones de liquidez. Entonces el problema es que podían, entre comillas, volver a romper estos bonos incluso después de la refinanciación y, como decía Gabriel, claro, el riesgo para ellos... Yo Claro. ahí, bueno, sí, depende del precio del petróleo, pero si te fijas, de cash tenían 100 y algo millones y ya sí, es Tiene verdad, poco, ¿eh? iban un pelín Iban justos, pero no en el corto justos. plazo, sería No, en más el corto no, pero 2024. iban... Es correcto, es Tenían correcto. 109, pero claro, para 2024 no, Pero o sea, porque no porque llegaba. la reestructuración ya se hace de una Demasiado manera tarde. pensando que se lo va a quedar uno u otro. De hecho, Sí. el cash interest también me comentó el broker que el cash interest era tan alto, pero ellos ya sabían, ¿no? Ese 13% que así no llegaban, que era imposible, que alguien lo tenía que comprar y que... Pero claro, querían partir de una posición de fuerza y una posición de fuerza es empezar con un 13% de intereses, ¿no? Pero sí, correcto. Sí. Era matizar un poco que no tenían tensiones de liquidez inmediatas, No, pero no, sí que está es claro. verdad que al Pero, 2024 no llegaban. claro, pero fíjate, o sea, Gabriel, ¿a cuánto estaba? Por eso lo sabes, ¿no? Del reporte este que ¿a cuánto estaban estos bonos por debajo de par? Muy por debajo de par, ¿no? Eso estaría rentando una Es que barbaridad. estos nuevos bonos, vale, el anterior sí, el anterior estaba 40 y algo, 43, pero no había... 40 es impago. Pero ese es el anterior, ¿eh? El anterior. El nuevo, es decir, se hace la reestructuración, se mete nuevo dinero, se hace el Super Senior Bond, se hace el MAM 2 y luego se hace el híbrido también, ¿no? Esos aún no habían empezado o sea, sí que estaban cotizando, pero aún no había habido ningún intercambio ni nada. Es decir, la reestructuración se terminó en febrero y esto ha pasado en abril. Aún no había habido No se liquidez estaba suficiente moviendo, para saber básicamente, el dónde papel. estaban esos bonos. Ya. Sí, bueno, Ya. pero el MIME 02 sí que cotizaba todavía, porque ese es Sí, el antiguo. cotizar cotizaban los dos, Pero no pero cruzaba, ¿no? eso es. Una cosa es que estén listados, que tienen que estar listados obligatoriamente por ley en los siguientes 6 meses, si no el regulador te lo tira para atrás. Y otra cosa es que Haya movimiento, cruzase, ¿no? Es que hubiese movimiento. Sí, este es el que se ofrecía 80, ¿no? Sí, estaban en esa zona, pero lo que no... Lo que Pero nadie vendía eso es, 80. no había cruces, ¿no? Sí, había un tío que quería reducir, un minoritario, pero no había cruces. Claro. Y bueno, entonces el tema con este deal, si recordáis, porque claro, yo con Gabriel y con Raúl me he reunido unas cuantas veces ya con el management de Quistos, nos hablaron de que estaban negociando en Noruega hace casi un año, si lo recordáis, ¿no? Entonces En fue verano. esa... Sí, Sí. sí. Yo tengo la teoría de que este es otro. ¿Tú crees que es otro? Yo creo que sí. ¿O es ¿Tú qué porque dices, este Gabriel? deal ha sido tan Yo- complicado que yo han creo que es tardado este, ¿eh? más? Yo Creo creo que que es es el este. mismo. Yo Es creo que que es lo el mismo. sacaron a vender a Q3, tío. En Q3. Yo creo Y que me es lo el dijo en mismo. verano, ¿eh? Sí, pero es que si te acuerdas, hubo un punto en el que en la última reunión de todas, lo que nos dijo es, Eso estuvimos sí, eso hablando sí. con ellos, no llegamos a un acuerdo, lo sacaron a la venta en plan de forma pública, entre comillas, que ya no estábamos solo nosotros, vieron que no lo podían vender y Eso volvieron es. a la mesa de negociación con nosotros. Entonces, esto es un deal que se ha cocinado muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa A es que, fuego claro, lento. lo interesante de esto para mí es que eh, veníamos de 2022 donde un punto, nosotros habíamos hecho mucho dinero, el gas estaba muy alto, incluso al principio había ese punto donde no nos iban a robar y demás, veníamos en una posición donde realmente nuestra necesidad de hacer ese deal era baja, ¿vale? Porque las cosas, entre comillas, nos iban muy bien. Y la empresa, también si lo piensas por el lado de esta empresa de Mime, tenía el oil mucho más alto y no estaban en una situación tan desesperada, entre comillas. Entonces, claro, era una situación donde nosotros íbamos a pedir precio, pero los otros tampoco estaban tan desesperados por vender, ¿vale? El tema es que eso no sale, se paran las negociaciones, como digo, Mime intenta vender o buscar otros compradores y al final se llega a un punto en el que Quistos vuelve a la mesa, pero claro, se da una situación muy diferente por ambas partes, porque por un lado Quistos se ha llevado ya los rejonazos fiscales tanto en Reino Unido como en Holanda. Por otro lado, el gas ha bajado mucho respecto a lo que estaba un año, año y medio antes y tenía una necesidad mucho mayor de hacer un deal, ¿no? Sobre todo porque llevaba mucho sin hacerlo y al final la gente está en Quistos y está con Andrew Austin por los deals, ¿vale? Eso por un lado. Pero claro, por el lado de Mime,
la empresa estaba en una situación de presión mucho mayor porque el oil llevaba año y medio, el tiempo que llevaron, casi incluso 2 años, bajando de precio. Desde esos picos que hizo en 2021, empezaban a tener estas presiones, estas refinanciaciones y demás, entonces la necesidad de Mime de vender era muy grande. ¿Qué pasa? Que se llega a un punto donde un año antes estabas negociando solo con Mime y Mime te decía, vale, me tienes que pagar tanto y aparte tengo este nivel de deuda. Ok, que eso es, digamos, una transacción normal, entre comillas, ¿vale? A lo que se llegó ahora para llegar al acuerdo es, por un lado, tú tenías que negociar con Mime, porque son los dueños del equity, los dueños del activo, entre comillas, pero por otro lado, tú tenías que ir a los bonistas y convencer a los bonistas de que tú eras la solución adecuada, ¿vale? Y también darles a ellos una solución respecto a cómo ibas a pagar el bono y cómo iban a quedar las cosas. Entonces, en una negociación normal, tú negocias solo con una parte, aquí era una negociación donde eran dos partes claramente diferenciadas con además unos incentivos muy diferentes, ¿no? Por un lado el equity y por otro lado los bonos. Yo tengo claro que el private equity no quería vender, porque vender implicaba perderlo todo, ¿no? Y por eso también ha tardado tanto en cuajar, ¿no? Y han sido los bonistas los que han abierto una demanda contra el private equity, y ahí es cuando el private equity ha dicho, vale, antes de que esto me cueste mucho dinero, pues vamos a escuchar, vamos a aceptar y a tirar para adelante, ¿no? Es decir, aunque gane 0 y haya perdido 140, no vayamos a una situación en la que es un menos pierde otros 100. 200. Claro, no, pero claro, la peor situación para Blue Water sería que saltasen todavía más covenants y le robasen todo el equity a los bonistas. No, porque ya, si Ya te fijas, porque se ha cruzado por $1 más de 3 millones de warrants, pero con una prima y no, o sea, ahí que va a ganar, les han dado 20 peanuts. millones o algo así, en un caso positivo, 30 millones en un caso súper positivo, no. sí. Yo no lo veo. La peor situación para Blue Water será Que tengan que meterse meter en un más, tema legal y que le costase otros 50 millones por haber bloqueado una transacción Claro. que los bonistas aceptaban cuando los bonistas ya se habían hecho con la empresa, ya que habían saltado los covenants y se había tenido que hacer una reestructuración, ¿no? En la que los bonistas habían tomado todo el equity, por decirlo de alguna manera. Porque cuando se hace una reestructuración, realmente el equity ya no es... Antes tú tenías el 100% del equity, ¿no? Luego no se ha discloseado, pero el bonista toma equity también. Es decir, yo creo que lo que han hecho es vamos a limitar las pérdidas porque esto nos puede costar. Si nos lo llevan a juicio nos van a ganar, porque ya se ha hecho la reestructuración, han saltado los covenants, ha pasado todo para que ellos tengan más fuerza que nosotros, y si ellos están aceptando y nosotros somos los que estamos poniendo problemas y esto no va a la super perfección, nos vamos a meter en un marrón que el juez nos va a terminar obligando a pagar X más, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la que regalan la empresa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Básicamente la idea es perder 130 millones es una mierda, pero peor es perder 200. Eso es. ¿Sabes? O sea, si lo piensas así, es así. Bueno, el tema, y aquí viene lo interesante, es que llegó a haber otra oferta, ¿vale? De otra empresa para comprar Mime. Entonces, obviamente, la otra empresa hizo lo mismo, negoció por un lado con el equity, con el private equity que tenía el equity, y negoció con los bonistas. ¿Cuál es el problema? Que la otra empresa ofrecía más dinero por el equity, es decir, a ese private equity, en vez de darle, bueno, claro, dar más de $1 no es difícil, ¿sabes? Pero realmente ofrecía bastante más dinero, le ofrecía una cifra relevante por ese equity. El problema venía que cuando negoció con los bonistas, lo que les pedía era una rebaja, digamos, una Lo que les quita. pedía era una Exacto, sí. quita, y lo que ha hecho Andrew básicamente es pagarles upfront y no hacer quitas, sino diferirles pagos. Claro, Andrew ha dicho, te voy a pagar, pero en 2027. Andrew lo que hizo fue ronear a los bonistas. Entonces, el tema con los bonistas es que de la otra oferta dijeron, no, nosotros esta quita no la vamos a aceptar. Y Andrew lo que hizo fue una parte de un pago upfront, como dice Gabriel, ¿no? De decirles a los bonistas, mira, de primeras yo os doy este dinero para que veáis que no voy, que voy en serio. De la propia empresa, por cierto. Claro. Te va a dar 75 millones. 75 millones, efectivamente. Y luego dijo, vale, pero otra parte lo que vamos a hacer es un PIK, un Payment in Kind, que se llama, que es básicamente llevar esos pagos de esos cupones al vencimiento, ¿vale? Entonces, digamos que aflojó un poco las condiciones con los bonistas,
pero dándoles una parte por adelantado, y luego directamente fue al equity y le dijo, oye, que sepas que tengo el ok de los bonistas y todo lo que te puedo pagar es $1. A ver cómo respondes esta, Capi. Pregunta Omar Cortés. Me imagino que gente que nos escuche desde fuera de España no sabrá. Omar Cortés pregunta, ¿qué es ronear? O sea, cuando Andrew Austin estaba roneando a los bonistas, ¿qué es lo que hizo? A ver, el famoso ronear, no sé, a ver, igual en Asturias es distinto que en otras zonas de España, ya me diréis. No, se usa en el resto de España, digo para los que nos escuchan es fuera de España. un poco el camelar, por decirlo así, ¿sabes? Vas ahí a la orejita del bonista, no sé qué, le vas contando, ¿sabes? Sí, camelando un poco. Entonces ese roneo, ¿sabes? Es lo que nos llevó a buen puerto. Deja a los bonistas que roneen como ellos ronean, sí. Así es. Visto esto, a Andrew le gusta mucho coger la caja de las empresas que compra y utilizarla. Erika casi que le quería pagar con su propia caja. No, pero lo bonito aquí es que ha sido capaz de, viendo que estaban estas dos partes casi enfrentadas, ¿no? En qué hacer con la empresa, ha sido capaz de a unos darles lo suficiente, que eran los que tenían el poder, como para permitir que el deal salga adelante, y a nosotros darles $1 diciendo, bueno, es que si no aceptáis este dólar, ojito con las repercusiones legales que podéis tener. Ellos solo querían deshacerse de Bueno, $1 y 3 millones de warrants, ¿eh? Sí, pero... No está mal, sí. Sí, pero vale 10 millones ahora mismo esos warrants, ¿no? Con una prima... no, esos warrants ahora no mismo están no ni valen de money nada. los warrants. Claro, No valen nada, valen 0. Claro. Sí, eso tiene que irse porque la prima es son a 3,85, ¿no? Y la acción está por debajo, entonces... Pero vamos, sí, que les ha dado peanuts, ¿no? Si seguimos con el inglés. Les ha dado 4 duros y ya está, pero lo que a mí me parece de esto de la obra de arte es lo complejo que ha sido el deal, como veis, que son muchísimas partes, y sobre todo que en realidad Quistos tenía una necesidad grande de este deal, ¿no? Y el tío Eso con la te pone presión una situación que... de debilidad. Claro, Si tú tienes una necesidad, es una presión de debilidad. Y aún así el tío lo saca, o sea, es bastante acojonante y sobre todo vuelve a ser un punto donde tener cintura le permite cerrar el deal, que fue algo que pasó con Total. Yo no sé si os acordáis con Total cuando cerró la compra de GLA, que ellos también nos dijeron, cuando nos reunimos después, dijeron que Total había tenido una oferta que era más dinero que el que pagaba Quistos, pero le habían dicho a los de Total que querían que les incorporaran un hedge. En plan, vale, sí, nosotros te lo compramos, pero queremos que nos deis un hedge ya hecho por la producción. Y los de Total le dijeron, no, o lo compras o no lo compras, pero no te voy a hacer un hedge de nada. Y Quistos pagando menos, simplemente diciéndole a los de Total, no te preocupes, yo me hago caso, yo me hago cargo, obviamente, por un lado, de los de commissioning, que me toquen, pero tampoco necesito hedge. Gracias a eso se lo quedó y bueno, ese deal obviamente sabemos que fue buenísimo porque se pagó en nada, ¿no? Y además es un activo muy bueno GLA con el que están contentísimos. Claro. De hecho, yo ya dije muchas veces que Andrew, yo creo que cada 2 semanas está picando a la puerta del CEO de Total a ver si les vende más de GLA. ¿No? Sí, porque es un activo que a ellos les encanta, el de GLA. Entonces esto es lo mismo, el tener cintura y el saber hacer las cosas de formas un poco más creativas, digamos, han llevado el deal a buen puerto, que a mí me parece un deal que va a añadir muchísimo valor, ¿no? No le añade, sí. ¿Eso es una cosa solo de Andrew o también, bueno, de Andrew y de Quistos como compañía, o es porque simplemente son más pequeños que otros actores, ¿no? O sea, Total no puede hacer cosas creativas, por decirlo así. Es que a otros un deal de 6.000 barriles ni se molestan en levantar el teléfono. ¿Sabes? Sí, yo creo que es eso, que el tamaño importa, ¿no? Hombre, el tamaño importa. Claro, y Total no puede hacerlo. Total no puede hacerlo porque es eso, pues en algo tan grande, si habría que hacer esto, entrañaría muchos más riesgos, ¿no? O entra desde, por ejemplo, lo que ha pasado en Credit Suisse, ¿no? Entra ya otros factores políticos, tal. No se puede hacer, no puedes... El regulador aquí no va a mirar, ¿no? Pero en otras cosas de interés nacional, estratégico, de seguridad, energética, estás más limitado, ¿no? Y por eso pues yo creo que le sale a Quistos, le sale a Andrew, pero hay muchos Andrews por ahí, ¿no? Yo le comenté que Waldorf lo veía un mini Rock Rose. ¿Y qué me dijo Capi? Eso fue muy duro, ¿eh? Le dijo, sí, Waldorf, o sea, esto en la call, ¿no? Que la tuvimos con el propio Andrew y tal. Y Gabriel le dijo, sí, bueno, claro, conozco mucho Waldorf, que no salió lo de Taka, que son como un Rock Rose. Y en ese punto Andrew le paró y le dice, espera, Gabriel. Rock Rose solo había uno, o sea, como tal. O sea, estos serán
algo peores o muy peores, pero Rockros había uno. Y ya tuve yo que calmar ahí las aguas, decir, no, se refiere, es una comparativa, una forma de hablar, tal, ¿sabes? Qué crack, Andrew. Sí, porque Andrew, ostras, dos botones, ¿sabes? Desabrochados. Iba encendido, Gabriel? Sí. Una cosa que me sorprendió es que no había... Yo pensaba que nos iban a venir con una presentación del League y no hay presentación. Eso me ha sorprendido, que no lo presenten a lo grande, como si presentaron el de GLA. Pero ya, bueno. yo no sé si nos vieron a nosotros y dijeron, estos no necesitan que ¿sabes? Están espabilados. Hombre, ya nos Además, pasó antes, ¿eh? La primera frase que le dije literalmente era, ya conocía Mime Petroleum. Bueno, lo primero que le dije es, joder, estás trabajando mucho, porque el tío en la primera cara que dice Raúl... Dios, estaba cao, ¿eh? Estaba cao. Y luego, lo primero que le dije, tenemos no sé cuántos... Bueno, claro, empezó a hablar de otras deals que luego entramos, pero hay más cosillas por ahí. ¿Verdad? No para, Andrew, no para de llamar a puertas. Ya y luego le dije que lo pensando en el conocíamos siguiente. y que íbamos al grano, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, yo creo que o deberían de subir una presentación como hicieron en el GLA, no sé, porque el precio es parecido, te quedas la deuda de 111 millones, que ahora entraremos en el detalle, pero es un precio, joder, que no son 4 duros. Pero claro, aquí está la clave, porque puedes decir, coño, se tienen que quedar 111 millones de deuda y la producción solo son 2.000 barriles. Vaya mierda, ¿no? Hemos sido engañados, ¿no? Pero claro, es que ahí está la clave de cómo funcionan estos bonos, que ya lo habéis dicho vosotros, que los paga al final. O sea, los MIME 02, que son 105 millones, todos los intereses se acumulan y los tiene que pagar al final, el 10 de noviembre de 2027. Y el otro es híbrido, es un 9,75, 4,5 en cash y 5,25 igual. Y en 17... No, el híbrido no está ni ahí. El híbrido es vale 0, vale 40. Sí, me refiero que es híbrido en cuanto que una parte es cash, la otra parte es in kind. El primero, correcto. Sí. Es decir, el Super Senior Bonds es híbrido. Correcto. Y el segundo es todo in kind. Sí. Y ese vence el 17 de septiembre. Esto que implica que, aunque sí que tengas que pagar esos intereses, no implica una salida de caja hoy. La implicará dentro de 4 o 5 años. Cuando la empresa está en situación completamente claro, y sobre distinta. todo la clave de esto es que en 2027 se supone que vamos a tener la parte gorda del proyecto funcionando y claro, vas a tener barriles de sobra, entre comillas, para pagar el bono. Y que de aquí a 2027 esperemos tener 6 deals más, ¿sabes? Cuanto menos. Entonces, eso por la parte de los bonos, que la clave es que aunque tienes que asumir la deuda, no tienes que pagar los intereses hasta 2027. Y la otra clave, lo que ha dicho Gabriel, que es el contingente, que es en función de cuándo empieza a funcionar el FPSO, pues tienen que pagar más o menos contingente. Y por la sensación que me dio a mí lo que nos dijo Andrew, ellos no esperan que el pago lo tengan que hacer completo. O sea, tiene pinta de que no va a estar in time, que sería 31 de diciembre de 2024 para pagarlo todo. O por lo menos... Pero fíjate también con eso, para añadir complejidad al deal, que tenemos un barco ultra caro y gigante por el medio y claro, de eso depende mucha parte de la producción futura y eso también tiene que entrar dentro del deal. Entonces ahí fueron súper inteligentes y lo que dijeron es, bueno, si el barco va on time y no hay más sobrecostes y no hay nada y entra en el momento que están diciendo que va a entrar, pues hay una serie de pagos contingentes que os vamos a hacer. Pero si el barco se retrasa, todos esos pagos contingentes no os los pagamos, entonces es una forma de decir, el retraso lo pagáis vosotros, no nosotros. O sea que está muy bien pensado. Y de hecho a él le preguntamos, hubo un punto, no sé si te acuerdas, Raúl, que le preguntamos, ¿cómo ganáis más dinero? ¿Si entra on time o si retrasa? Y dijo, probablemente si entra on time ganamos algo más, pero tampoco te creas que mucho más. Entonces, si aquí hay retrasos, a nosotros, dentro de que no es lo ideal, no nos viene tan mal. Los que se fastidian son todos estos que tienen esos pagos contingentes por nuestro lado. O sea que está muy bien pensado, muy bien pensado. Comenta Diego Fernández Blanco, ¿la MIME 02 qué es? ¿Deuda tipo PIK? ¿P-I-K? Sí, claro. Sí. PIK simplemente significa que en vez de pagar el cupón hoy, ¿vale? El cupón se paga, pero se guarda y no se paga en efectivo hasta el vencimiento del bono. Es decir, por ejemplo, que es el 2027, no va a pagar cada año algo más de un 10%. Pues ese algo más de un 10% está como pagado, o sea, sale como que ya el bonista lo tiene anotado, pero no lo cobrará hasta el 2027. Es decir, para Quistos
no hay salida de caja hasta el 2027 por ese bono, cuando normalmente un bono lo que implica es una salida de caja anual acorde a los intereses y luego ya al final devuelves el principal, ¿no? Entonces aquí se devuelve tanto el principal como los intereses al final. Evidentemente que le interesa a cualquier compañía o cualquier persona del mundo diferir esos pagos a futuro, que aparte de por métricas de inflación, pues por métricas de que tú con ese dinero a día de hoy puedes invertirlo y generar más dinero, ¿no? Entonces, en el futuro, ese pago siempre mejor, ¿no? Que puedas posponerlo. Eso se hace en empresas pues que están en problemas, ¿no? Que le das, como por decirlo de alguna manera, un año de carencia o algo así, ¿no? Que realmente sí que ya estás cobrando interés, pero no lo paga la empresa y ya lo pagará en el futuro. Y eso es lo que ha podido gestionar Andrew, que de esa manera, por ejemplo, cuando te haces un modelo en el 2023 es prácticamente imposible, ¿no? de que se genere caja porque al final hay mucho CAPEX, pero en el 2024, si ponemos con el petróleo a 80, que no creo que sea poco razonable, ¿no? Ya te estás llevando pues unos beneficios un free cash flow, ya contando el CAPEX, que son algo más de 100 millones, de alrededor de 54 millones según el tal, ¿no? Esto es gracias a que los intereses pues son muy bajos y no son tan altos porque los vas difiriendo. Bueno, Mime estaba en problemas, o sea, podemos decir que se te suele hacer para empresas en problemas, estaba ocurriendo. Pregunta Ancho Paz si pasa a ser interés compuesto cuando estás agregando todos estos cupones. No lo es. La pregunta es buena. Vale, siguiente paso. Esto no voy a entrar mucho en detalle para no liarnos, pero las nuevas taxes en Noruega, que salieron en 2022, implican un 78% de tipos. Y nos parece barato, fíjate en lo que nos movemos. Claro, pero esto ya lo sabíamos. Sabíamos que Noruega iba a ser así. Al menos sabemos que no va a subir, esperemos. No. O sea, no hay mucho donde cortar ya. No, porque de hecho lo han cambiado en 2022, entonces... Bueno, lo cambiaron para el 2020-2021 para ayudarles y luego más lo han devuelto un poco a donde estaba, ¿no? Yo creo que en Noruega, lo bueno de Noruega es que siempre son las mismas leyes, ¿no? Que no te van cambiando, entonces pues cuando te haces una adquisición no tienes problemas. Es más fácil modelar. Vamos a dejarlo ahí. Porque, bueno, luego entramos en el tema de lo que es modelar ahora mismo en Reino Unido. Pero bueno, en resumen, es el 78 y también el 78% del CAPEX también lo recuperas. Entonces, por eso, en la presentación del deal, te ponía aquí que van a recuperar el 78% de lo que inviertan, aquí en el penúltimo punto. Claro, es que, hostia, es dinero, ¿eh? Es una pasta. Pero también es una forma curiosa, no sé si Raúl es así en todos los países y también Dani nos puede contar, pero aquí el tema es que tú te gastas el dinero y ellos, digamos que a final de año te hacen un pago, ¿verdad? Eso es. Sí, es que es la diferencia con respecto a otros. En otros lo que te hacen es descontarte los impuestos que vas a pagar o que has pagado. Si los has pagado, sí que te hacen un pago, pero aquí te le hacen hayas pagado o no. O sea, si es una empresa nueva y desarrollas un campo nuevo, se supone que vas a pagarlos y te los deprecian directamente. Claro, en otros lados te genera un escudo fiscal y aquí directamente te lo meten en caja en vez de generar el escudo. Claro, y aquí el tema es que, claro, creo que eran 80 millones, Raúl. El primer año son, sí, 80 millones. Vale, Se lo recuperarán en diciembre de 2023, le llegará el cheque. Claro, pero ahí volvemos con las tensiones de liquidez, ¿no? Claro, esta gente dice, joder, ya me lo podíais pagar ahora, ¿sabes? Tal y como estamos. Claro, es que ellos estaban buscando al principio un crédito puente hasta diciembre. Claro, entonces digamos que Quistos pone el dólar por un lado, llega al acuerdo con los bonistas y es el que pone un poco la liquidez si es necesario, pero claro, por ejemplo, sabiendo que cosas como esta, que 80 millones te van a venir en diciembre, ¿no? Te los tiene que dar el propio fisco noruego. Y entonces sí, bueno, dime. De hecho, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Para Quistos. Quistos aquí pone una credit facility, ¿no? Es decir, dar liquidez hasta 100 millones. Al mismo tiempo pone unas garantías de 100 millones. Es decir, si va mal las cosas, los bonistas le pueden reclamar hasta 100 millones. Pero que se reducen a medida que la compañía utilice esa liquidez, ¿no? Entonces es muy interesante porque
esto de una manera, sí, la realidad nos ha costado 100 millones, que son las garantías, y de ahí ya no podemos perder más. Imaginaros que esto al final explota, me lo invento, ¿no? Llega Rusia o Estados Unidos o quien sea, pone una bomba y explota el FPSO. Quistos ha perdido 100 millones. El Cipresov, eso ya existe, el Cipresov. Quistos ha perdido 100 millones. No ha perdido nada más, ni le pueden reclamar nada más. Esto es una compañía completamente separada. Esa deuda no va contra Quistos, no va contra UK, no va contra Holanda. Esa es la clave. Hay que analizar este deal como si fuese una empresa aparte. Una inversión, es decir, eso es. Y luego, si van bien las cosas, ¿vale? Que es lo lógico, si van, pues oye, el operador es bueno, recordemos que ellos son unos inversores financieros. El operador es un operador Vår Energi que tiene muy buen track record, que es el tercer más grande, o sea, que esto no es, ¿no? Ni vamos a operar nosotros, está gente buena detrás, ¿no? Si van bien las cosas, pues aquí hay muchísimo que ganar. Y Quistos solo le va a costar esto el free cash flow negativo de este año, porque el año que viene, más o menos o casi con cualquier escenario, te vas a ir por lo menos a free cash flow 0, aunque no te entre a última hora como esperamos el FPSO, ¿no? Aunque se te retrase al 2025, al año que viene, entre los créditos fiscales que se te devuelven en cash, como lo que generas, más o menos se te va a ir a 0 porque tienes menos CAPEX que poner. Y este año, pues eso, puedes tener, pues también depende del precio del petróleo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero básicamente te va a costar 50 millones de cash y es que esto en el 2025 no hay ningún problema para que esté haciendo más de 100 millones de free cash flow. Vale, que sí que tienes que pagar a los bonistas, pero estamos hablando de que en un año vas a tener prácticamente la caja para pagar a los bonistas en este 2025 y el resto para ti. Y aquí tiene, mirar, ¿no? Aquí yo creo que Gas Production, mirar si tiene, y ya no hablamos de si el contingente, si sacamos algo ahí en el 2C. O sea, yo creo que lo mires por donde lo mires, este es un deal muy positivo, con muy poco downside y con muchísimo upside a lo estilo Rock Rose, que es lo que nos dijo hace unos meses. Claro, es una buena pieza, pero hay que tener en cuenta que el free cash flow aquí, el dinero aquí llega cuando entra el FPSO. Es decir, que el payout no será hasta 2 años después, aprox, de que entre el FPSO. Te puedes ir al 27 o al 28. Y sobre todo si empiezan a desarrollar las 2C. Si no, pues será un deal más bien neutro. Y cuando empiezas a desarrollar las 2C es cuando ganas dinero. Entonces aquí, claro, aquí tienes que fijarte de esos, no sé cuánto llegará, porque al final, como se retrasa el FPSO, a la misma vez les da tiempo a acabar más wells. Entonces, claro, puede que cuando entre el FPSO haya ya mucho well hecho y entonces se te dispare la producción mucho más al principio. Así que, pues bueno, eso habrá que esperar a verlo, pero... Sí, yo creo que es importante que la gente entienda que hay ciertos deals, sobre todo los que son ultra chatarreros, que básicamente o pagas nada o incluso poco más que te pagan por quedarte un activo que te da el mayor número de barriles hoy y el año que viene y dentro de 2 años, y luego va claramente a menos, porque precisamente por eso es chatarra. Y esto... tal y como es un poco lo contrario, en el sentido de que lo que tú estás comprando a día de hoy son pocos barriles, pero lo gordo te va a entrar a partir de 2024, 2025, 2026, 2027. Entonces, este es un deal que para la gente que se vaya a quedar en Quistos 6 meses, por decirlo así, independientemente de lo que mueva la aguja en la cotización, no hace un efecto muy grande porque en el fondo a día de hoy te está metiendo 2.000 barriles. Nada, ¿vale? No hace nada, 2.000 barriles a 78% de taxes. Claro, pero el tema es que para el que se vaya a quedar aquí dentro de 5 años, por decirlo así, es un deal que va a añadir muchísimo valor y el dentro que de unos esté años. dentro de 10, pues dirá, pues esto hace no sé cuántos años regalado. Claro. No, a ver, aquí hay 2 tipos de deals y los 4 coincidimos, ¿no? Los 5. El que es un robo total, que se lo hicimos a Total, que literalmente, o sea, ya tenías una producción brutal y estaba pagado cuando lo hicieron oficial, básicamente. Y claro, eso es hacer un deal con una major, ¿no? La major, ¿tú te crees que se va
por un momento a plantear si ha vendido bien o ha vendido mal, pero que tiene un asset de no sé cuántos millones de barriles y se tiene que preocupar por 6.000 o por 5.000 barriles que le ha vendido a Quistos, eso es un tipo de deal, ¿no? Es hacer el deal con las major, que tienen un portfolio de assets, que tienen que ir desde un punto de vista también ESG, quitándose tanto de commissioning como quitándose problemas, carbón, ¿no? Footprint, mejorándolo. Y luego están los otros tipos de deal, que es que hay que pelearlos, que hay que rascar mucho, porque la otra parte también vive de esto, ¿no? Entonces, pues lo tienes que hacer de otra manera. Evidentemente, esto no es un deal que a día de hoy nos haga millonarios, pero sinceramente, yo es que cuando más lo veo, después de echar los números, el Excel, es que esto a partir del, 25 y 26 será trabajar para los bonistas, antes prácticamente será trabajar para el free cash flow que pongas el primer año, es decir, el primer año free cash flow negativo, el segundo año compensa el free cash flow, el 25 y el 26 para los bonistas y a partir de ahí ya todo para ti. Y hay muchos años, aquí hay muchos años, y especialmente si encuentras las 2C, es un deal súper rentable. Lo que pasa es que lo que hay que ver es la IRR, ¿no? La TIR. Y sí que, pues como ha dicho Dani, que para ganar dinero de verdad, pues tienen que salir las 2C. Yo lo matizo. Para que la TIR sea muy buena, hay que ganar, hay que encontrar a los 2C. Para ganar dinero aquí, no hay que hacer nada, simplemente que no pase. Que no haya más dramas, que no haya un tercer retraso. Eso es. No que se retrase medio año, porque eso lo tiene muy bien acotado. Eso es que está cubierto, claro. El único riesgo que había, como, oye, si no le sale 40 millones más, si no tal, pues al final lo tiene. Es un deal muy bueno para el inversor realmente de Quistos y además es un inversor para el de fuera, es un deal que te dice que Andrew va a seguir haciendo deals con todo el mundo y que tiene habilidad para crear y componer valor, no para un tío que quiera hacer el trading en el mismo día, pero para un tío que quiera sentarse y jugar la tendencia o el play de oil and gas con un tío que realmente te va a componer, ¿no? Que de hecho, una de las preguntas, pues claro, Andrew ya ha demostrado que puede tanto negociar con gente que tiene problemas de liquidez, como pasó con Tulip, o como ha pasado ahora con Blue Water, como que le puede meter la estocada a la mayor de turno. Y lo primero que preguntó Gabriel sobre deals es si cree que puede meter alguna más, algún gol más, alguna mayor, que cómo ve el mercado. Y ahí es cuando... No, es que ellos empezó a decirnos... Hombre, lo de Holanda a mí yo flipé, ¿eh? ¿Pero eso se puede contar? No. Bueno, tampoco es para tanto. Es que estaban metidos en un... No, pero la gente no sé si sabe que tanto Shell como Exxon y demás están vendiendo los activos que tienen en Holanda, que obviamente, bueno, pues son activos maduros y activos con declino y tal, pero claro, tiene que ser un nivel de producción gigante. Y es que entiendo que encima los están vendiendo juntos, ¿no? Tanto Shell y Exxon y demás están vendiendo todo juntos. Que era todo el pack del... NAP se llamaba o algo así. No sé si era el onshore o el offshore, eso ya no me acuerdo. Bueno, offshore. El offshore, sí. Bueno, el tema es que, claro, es algo que para el tamaño de Quistos es algo gigante, pues los tíos estuvieron ahí poniendo ofertas. O sea... Sí, que no... ¿sabes? O sea... todas. Sí, pero todas son todas. Quiero decir, esto es los mayores diciendo, mira, aquí nosotros en Holanda no hay nada que rascar, no hay apetito político, no queremos... No, pero podemos abrir, Gwen, el otro debate, que es la razón por la cual no van a tirar para adelante con ese deal, que no era la valoración, porque cuando le preguntó Gabriel por la valoración, no sé si fue Gabriel o Capi, que le preguntó, pero la valoración era buena, y la respuesta era que sí. Pero el tema es que no quieren convertirse en el mayor productor de Holanda. Claro, es que tú imagínate, saldría de las putas noticias Andrew Austin en plan, este hombre posee aquí medio Mar del Norte, ¿sabes? Este tremendo robaperas. Digamos que volar bajo ya no es una posibilidad. No, sería lo contrario a volar bajo, ¿sabes? Entonces dijeron, claro, esto todo tiene un precio, como todo en esta vida, pero claro, había una parte reputacional y una parte de que todo el mundo empezara a conocer Quistos y salieran las noticias y demás que tenían que considerar. Pero a mí ya solo el simple hecho de que se plantearan comprarlo y pusieran una oferta y demás, una oferta no vinculante, me parece una locura. Eso es gran collonismo, porque vamos, tendrían que haber hecho... Sí, es que pero que al final la gente que se dedica o que destaca por hacer deals, porque con Afentra es similar, ellos te dicen, mira, nosotros vamos tirando migas de pan y alguna caerá. Sí. Pues que al final están metidos en un montón de temas. Claro,
En UK alguna cosilla también, sí, Ahora están vamos mirando. a eso, que lo que están buscando ahora, ya saltando a cosas de la call y cerrando con el deal, si tenéis alguna pregunta más del deal. Sí, si A tenéis, ver, si alguien tiene alguna ¿Algo pregunta comentar, más en Dani o general, Gabriel, sabed algún- que responderemos al final del programa todo lo que sea necesario. El CAPEX, que lo preguntan, son alrededor de 140 millones en el 2023, alrededor de 100 en el 24 y ya 60 en el 25. Y luego ya a partir de ahí el CAPEX es mínimo, es mantenimiento, 5 o 10 millones máximo, no hay más. Pero si van a por las 12 será más, pero bueno. Si van a por Claro, las... claro. Ojalá sea más, No porque para mí sabemos, serían muy claro, buenas eso noticias. es. No sabemos Importante el cuánto de hecho... ese CAPEX es también para las 2C. Porque Pero, si os claro, fijáis claro, ahí, las eso es, pero del la 2C, un 25 10% de ahí, ahí ya no te cuesta, ¿no? El CAPEX de verdad está en el en FPSO. el barco. Sí, No sí. está Nos en el dijo, drilling. drilear. ¿Qué cuesta exactamente. drilear? Nada. Nada. De hecho, es que a Andrew, estos les hundió el barco, ¿eh? O sea, a esta gente les hundió el barco, nos lo dijo los Andrew. En retrasos, plan, claro. a esta gente los sobrecostes en el barco y los retrasos en el barco y tal son los que le hundieron el chiringuito al private equity. Claro. Y que al final para pregunta- VAR este proyecto es muy importante, ¿eh? Dime, No, Juan. no era el objetivo ese, ser el champion del Mar del Norte. Ya- Hombre, sí, el objetivo es, pero igual no en este momento. Claro, era el objetivo antes de que los políticos han empezado a ir Claro, a por la el que diana, levante claro. la cabeza. Entonces, otras cosas de la call. Bueno, ¿quién quiere comentar la opinión de Andrew sobre si van a bajar los impuestos en Reino Unido? Puedo comentarla yo. De hecho, le pregunté una cosa bastante interesante primero. Bueno, de hecho, lo primero que le preguntamos fue lo que pone ahí, precisamente. Le dijimos, ¿tú crees que se va a poner un price cap en UK, en la windfall tax? Y él dijo que sí creía que se iba a poner porque tenía mucho sentido y que allí los políticos se estaban dando cuenta que era una locura lo de ahora, ¿sabes? No poner ningún tipo de price cap, pero también nos dijo de la misma forma que tampoco él lo esperaba como algo inminente. O sea, ni siquiera nos dijo en plan, bueno, esto igual en un mes o tal. Él nos dijo de forma muy sincera, en plan, sí, probablemente lo hagan, pero no espero que sea algo inminente. Yo creo que Pero, es septiembre o octubre, ¿eh? El próximo. En la próxima esta que tiene eres el ministro ese, ¿no? Sí, No, puede haber en el julio Chancellor. algo o en octubre. El octubre. Chancellor, sí. ¿Y qué más dijo? Que había Y otra luego, cosa. pero Sí, sí, que había una cláusula que en la primera subida de impuestos había una cláusula que decía que si los precios bajaban mucho, que se podía modificar. Pero en la segunda, en la que subieron al lo quitaron. 75%, lo quitaron. Entonces ahora pues es más complejo porque la oposición está totalmente en contra. Es un tema que se habla, está en portadas. A diario. Y Claro. que cuando tú vas a hacer un deal en Reino Unido, ya estás suponiendo que cuando entren los otros, ¿no? Que se lo van a cargar todo. Sí, básicamente, de hecho, yo lo que le pregunté, además fui muy directo, le dije, una pregunta, Andrew, cuando tú, por ejemplo, te pones a negociar comprar unos activos en UK, la parte compradora como tú, cuando habláis con la vendedora, ¿ya dais por hecho que van a llegar los laboristas y los impuestos van a ser mucho peores? Y me dijo, sí, totalmente. O sea, claro, esta gente no es idiota. Tú no puedes negociar en base a con alguien, te compro esto por 100 millones, haciendo los números, pensando que los impuestos van a ser como van a ser, si tú sabes que en año y medio, cuando sea, hay elecciones en Reino Unido y el partido que va favorito está diciendo que va a destrozar todo. ¿Sabes? Entonces, claro, todo eso ya va implícito en el precio. Con esto de que te das cuenta que los activos de UK, del Mar del Norte, se han devaluado de una forma brutal. Muchísimo. Son muchísimo. Pero venenosos, brutal. Porque nadie lo quiere, porque no olvidemos que es algo que pasa mucho en bolsa y en general cuando te tienes que gastar mucho dinero, sea en bolsa o no, que nadie quiere incertidumbre y nadie quiere depender de los políticos, ¿sabes? De que hoy te levantas de una forma el político de turno y te dice una cosa y mañana es otra. Pues es que esto es más allá de depender de los políticos. Esto es que los políticos activamente te han puesto de chivo expiatorio y activamente están buscando toda la manera posible por acabar con tu negocio. Entonces, Sí, de hecho, fíjate que el propio Andrew lo dijo, de momento los laboristas solo han hecho 2 promesas en firme fiscales. Una es quitar el non-dom tax, o sea, el non-dom status, y la otra es subir los impuestos al oil and gas. Dice, no han hecho nada más en firme y totalmente en firme que esas dos. Entonces, hombre, también es ya verdad el mensaje que es claro.
todas las subidas de impuestos que querían hacer los laboristas ya las han hecho los Tories. O sea, no. Sí, por dos. De hecho, las han hecho. No les ha hecho falta. Las han hecho por más. dos, sí. Entonces sí. más cosas. Como sabéis, tras la segunda, con las dos subidas de taxes en UK era igual, que hay muchos rebates. Las taxes extras que pagas, si los inviertes en exploración o desarrollo, pues te salen los drills, entre comillas, prácticamente gratis. Como pasa en Benriach, que nos va a costar 2 millones en vez de, pues no sé si nos costaría entonces 10 si no estuviesen los rebates. Entonces ellos dicen que como tienen ese dinero, entre comillas, gratis, están buscando algún farm-in para meter ahí ese dinero. ¿Qué es un farm-in? Antes de que lo preguntéis, pues imagínate que Dani tiene una licencia que tiene buena pinta en el Mar del Norte, pero no tiene un duro para desarrollarla. Está cortito de caja. Entonces, pues Dani y yo llegamos, o Andrew y Dani llegan a un acuerdo por el cual, pues yo qué sé, pues Dani se queda con el 60% de la licencia, pero mete el 100% del CAPEX, por ejemplo. Entonces, pues eso es lo que están buscando, porque si no, sí que es verdad que como Glendronach se ha retrasado, pues esos rebates no los vamos a poder utilizar. Y al final, esto, si lo saca, que yo entiendo que siendo Andrew algo encontrarán, pues chicos, es una forma de utilizar dinero que de otra manera se lo va a quedar el Estado. Así que pero yo no creo que será si muy sale, grande, porque tampoco claro, es una tampoco salvajada. Claro. Si sale cualquier cosilla, yo creo que el mercado se lo tomará como algo positivo, aunque sea algo pequeño, que le compren algo a los primos de IOG que lo necesitan. Tiene que ser algo de poco riesgo. Bueno, mejor por ahí lejos, mejor lejos lo que de ahí. nos falta, sí, lo que nos falta es invertir. IOG tendrá que sacar gas para comprárselo, ¿no? Sí. Entonces, otro tema, le preguntamos, ¿cuándo vais a presentar los resultados anuales? Que el año pasado lo presentasteis mucho antes. Y nos comentó que la primera quincena de mayo, lo más probable, y que si se alarga es porque están ahí con el auditor trabajando para el tema de las taxes de Holanda. Esto lo contaste, ¿no? En el abierto que hiciste, ¿no, Capi? Lo de las taxes de Holanda. Sí, pero repítelo para... ¿Cuándo hice abierto? Ni me acuerdo. Bueno, el 75, había una letra pequeña que al parecer cuando sacaron las taxes de 2022 retroactivas de Europa, que tenías que tener más de un 75% de revenue de oil and gas en el país para que te las cobrasen. ¿Y qué pasa? Que Kistos tiene pues un poco menos en Holanda, porque tenían un contrato para comprar el gas de Reino Unido. Así que como están por debajo, teóricamente a ellos las tasas retroactivas de 2022 no les afectan. ¿Qué me dices? O sea, ¿están peleando eso en la corte, por decirlo así? Diciendo no, nada están de peleando eso con el auditor, porque claro, si el auditor te lo reconoce que ese caso tiene sentido, pues vas a ganar, en la práctica gana mucho más dinero en 2022. ¿Me explico? Entonces es lo que están claro. ahí. Hombre, la cuchillada retroactiva desaparece. Sí, pero a ver lo que deciden, porque claro, aunque la cuchillada retroactiva esté ahí en el balance, imagínate que el auditor no les deja quitárselo. Igualmente, o sea, partimos de la base de que el auditor... Sí, pero diga lo que diga el auditor, en este caso Eso yo creo que... La clave es pagarlo o no pagarlo. Claro, no es un tema de cash flow. De cash flow no va a salir sí o sí hasta mitad del 24. Es un tema de P&L. Como mucho aparecerá en una provisión, no aparecerá ya en un de tax impuestos release. que se quedarán liabilities en el balance hasta que se pague. Y si el auditor no cede, que sinceramente me parece bastante razonable que no ceda, porque si luego termina pagando, pues quedará muy mal el auditor, ¿no? Si el auditor no cede y se queda aún en P&L y en balance, es posible que en el 2024 se reconozca un beneficio extraordinario porque Kistos ha terminado no pagando. Sí. A ver, yo estoy con Gabriel. Estoy con Gabriel. Lo normal es que no lo reconozcan. ¿Quién es el auditor? ¿Sabemos? No me acuerdo. Creo que es uno no muy conocido, me parece. A ver si alguien lo puede mirar. Alguien que esté por ahí nos lo mire, nos lo dice en el chat. Pero básicamente ahora están en el punto de toma y daca. De, oye, yo creo que están roneando al auditor. Pero simplemente que exista la posibilidad de que eso ocurra, pues hombre, es positivo. Si sale cuando salga, lo bueno es que tendrán que explicarlo. Tampoco descartaría que a lo mejor solo lo pongan por probabilidades, ¿sabes? De que eso tengan que pagarlo o no tengan que pagarlo. Pero bueno.
es la razón por la que se ha alargado todo y veremos. Aparecerá seguro que como una provisión. O sea, ya yo creo que ya es descartable que aparezca como unas taxes a pagar y aparecerá en provisiones más que en otro lugar. Entonces eso ya es bueno de por sí. El auditor es una empresa rara de Reino Unido, o sea, Sí. no es una empresa muy pequeña. Están roneando. Están roneando, tal cual. Que Andrew se está llevando al partner por ahí de comidas y de cenas, ya, yo creo que ni cotiza. Igual tenemos que ir Wayne, tú y yo, ¿sabes? A hacer un poco de... Sí, una batida por Londres a ver si los encontramos. BDO se llama, pero vamos, que no la Que al conoce final, nadie. ponga lo que ponga la presentación de resultados, hasta 2024 no se va a pelear. No lo vamos a saber con certeza, quiero decir. Entonces, dicho esto, pasamos. Más cosas. En relación al RNS de hace 3 semanas, que, pues bueno, a mí me pareció bastante parco, ¿no? Bueno, no sé cómo se diría. Que aquí faltaban cosas por explicar. Sí, bastante escasito. De Benría, que nos dijo que está eso ahí ya en marcha, que supongo que para dentro de 2-3 meses sabremos qué ha salido de ahí. Esto puede ser un muy buen catalizador. Fíjate, aquí lo pone, 2,5 millones netos para Crystal gracias el coste. A los rebates. Entonces, es un catalizador importante, si sale bien, y veremos lo que pasa, porque parte del futuro de lo que es todo el proyecto de GLA depende de ese drill. Claro, es que si Benriac va bien, sería un robo lo de Total, ya... Sí, ya rematas la jugada. Pero a ver, oye, esto es un poco tema de karma, ¿no? Igual que a veces tienes mala suerte, como por ejemplo en Holanda, pues igual toca que Benriac la saque del estadio, ¿sabes? A ver si hay suerte. Y luego, lo de Holanda, la verdad es que, macho, lo bien que nos lo explicó y lo rápido que nos lo explicó lo que pasaba y lo más que se explicaron en la presentación, ¿eh? Casualidades, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa en Holanda? La campaña de CAPE no les ha salido bien y nos dijo Andrew que fue culpa de ellos. Que fue culpa de ellos en la toma de decisiones porque por querer ahorrar dinero fueron a hacer sidetracks y los sidetracks pues no le han salido tan bien como deberían. Que tendrían que haber hecho pozos nuevos. Ese es el... Para que la gente lo entienda, obviamente se vieron en un clima como el que había de gas a unos precios locos, donde obviamente todo lo que sacaras de más en el corto plazo implicaba mucho dinero, entonces tiraron por el camino rápido, entre comillas, de ir a los pozos existentes y hacer sidetracks, ¿vale? En plan, vamos a sacar más de estos pozos que ya tenemos listos. Y lo que ellos vieron es que la decisión adecuada hubiese sido tirar, como dice Raúl, por nuevos pozos, pero no lo hicieron. Entonces, nosotros podemos decir los tres que hemos visto entonar el mea culpa a Andrew. Sí, eso pocos lo han visto. Creo que es la primera vez. Teniendo en cuenta lo orgulloso que es, por decirlo así, no es una cosa y todo, o sea que está realmente... Claro, y fíjate que ya lo ponía aquí, que iban a hacer nuevos wells en la formación, que es lo que han contratado a Rockflow, que es los mismos que le hicieron el trabajo con Orión, para que les diseñen la campaña de capes, pero no va a ser en 2023. Bueno, de hecho lo pone ahí, fíjate, Wells in 2024. Sí. O sea, exactamente, va a ser en 2024. Entonces, situación actual, no aumenta la producción, pero está estable. ¿Eso qué implica? Pues que la campaña se vio para estabilizar lo que estaban sacando. Y si recordáis, creo que tengo aquí las fotos, si recordáis, a partir de septiembre del año pasado empezó a haber bastante declive. Entonces, pues, podemos esperar una situación parecida. La semana que viene salen los resultados. Bueno, tendremos la producción de febrero, pero tiene pinta de que se va a estabilizar en esos 28 millones. O bueno, veremos el mes que viene. Resumen es, producción estable a pesar de haber metido el sidetrack, lo cual es, pues, evidentemente negativo. Más cosas. Foto del Valaris 123. Pensaba que este Valaris 123 había cargado más pozos, pero no. Me he equivocado. Por la parte de Reino Unido nos dijo que están muy contentos con la producción, que está yendo todo más o menos como esperaban, así que yo creo que podemos contar con lo que sacaron en enero, que fueron entre 4.600 y 4.800 barriles. Supongo que irá declinando conforme pase el tiempo, pero será más o menos. Yo espero todo el año tener producciones mensuales entre 4.200 y 4.600, 4.700.
Y la putada es que nos cortó Andrew, porque pensaba que teníamos 45 minutos de call y no nos dio tiempo a preguntarle por qué va a pasar con Glendronach, que era la campaña esta que teóricamente tendrían que haber hecho feed a final del año pasado, no lo hicieron porque total no le salieron los números o lo que fuese y no sabemos el estado. Creemos que va a salir este año, pero la realidad es que aún no está el FID y pues no descartéis que si total no tira para adelante lo compre Andrew y lo desarrolle él. No, ¿Entero? No, entero no, la parte de total. Claro, el porcentaje, porque hay otros partners. Total tiene, pero, sí. es Total operador y tiene tiene un 40. 40. Claro, pero con esa parte ya sería capaz de tomar decisiones que tendría más del 50. Ya podría obligar a los demás. Bueno, los Serían demás, ellos a lo mejor los demás quieren, claro. nosotros. Conduciríamos nosotros. Sí, iría Andrew al volante. ¿Cómo de grande sería comprar esa parte? Nada, da poca producción, pero lo importante de Glendronach es que te elimina el declino, de GLA y es como que te hace de puente para que si Benriach sale bien, ponerlo en funcionamiento, ponerlo en marcha. Casi gratis sería el pago y luego habría un contingente en función de la producción. ¿Por qué? Porque si no lo desarrollas ahora, mientras tienes lo actual funcionando, ya no se va a desarrollar en la vida. Entonces, el ingreso para Total es 0. Entonces, le da igual regalarlo a cambio de que si funciona bien, pues cobrará algo, ¿no? Entonces, esa es la... Y que estiran los de commissioning más lejos. Eso es. Entonces, claro. Para Total le interesa, si Total decide al final que no va hacia adelante, yo creo que medio se lo regalan. El tema es que yo creo que... No, pero ya está decidido ir hacia adelante, eso ya está hecho adelante. Yo no he visto creo que sí, ¿no? el FID. Sí, el FID ya está preparado. Es que lo que yo vi... ¿Has leído el FID seguro? Yo creo que no, si no lo han hecho una tender para 2024, pero aún no hay resultados de la tender. Yo creo que va a salir adelante. Hombre, si haces una tender para coger un barco es porque ya el FID le tienes... A ver, lo normal es que sí. Podemos estar seguros al 100%, quizás ahora no. A ver, pero nos interesa. Lo que más nos interesa es lo que nos dijo Andrew, que es lo que ha explicado Gabriel perfectamente, que es, mira, nosotros no vamos a pagarle a Total por lo que piden, por esa licencia, pero si ellos deciden no desarrollarlo y por lo tanto ganar 0, pues les haremos una oferta a la baja que probablemente acepten. Pero bueno, insisto, eso hay que esperar y es clave porque si no, este año va a aguantar malamente, pero es que el que viene declinaría mucho GLA y lo que necesitamos sí, hace falta Glendronach ahí. Sí. Claro, necesitamos el de commissioning alargarlo lo máximo posible y darle tiempo a Benriach. Pero bueno, al final puede que venga todo de la mano. Si Benriach o es un pelotazo o simplemente cumple con lo que se esperaba, aunque sea un poco menos, pues es que realmente hay mucho gas en Benriach. Probablemente tire para adelante Glendronach, porque es que para colmo es un muy pequeño, tendrá que ser barato. Eran 20 millones nuestra parte, creo. Sí, era muy, muy baratito. Así que más cosas. Tema Holanda. Parece un poco meme, pero el partido de los granjeros, principal fuerza en Holanda, va a ser clave de cara al futuro, porque un problema que hay es que parece que tienen vetado o prácticamente vetado el gobierno actual dar licencias para desarrollar proyectos de oil. Con el gas parece que no tienen pegas, pero con el oil pues parece que es complicado que acepten. Entonces, estamos en manos de los granjeros. Nos dijo Andrew que si le dan la licencia mañana, que él hace el feed de Orión al día siguiente. Sí. Pero hemos visto cómo son estos granjeros. Son granjeros que estaban muy enfadados con las políticas ESG que tomó el gobierno, que básicamente les obligó... No recuerdo exactamente, ni soy granjero, nada por el estilo, pero básicamente el gobierno dijo no se va a poder utilizar más estos fertilizantes, estos químicos, esto es lo que sea por motivos ecológicos. Básicamente todos los granjeros dijeron de la noche a la mañana nos sacas del negocio y básicamente le han prendido fuego al país. Si todos hemos visto locura, los... Movimiento de los ciudadanos granjeros y de hecho tremendo el comentario de Aleix en el Discord. Hombre, pero tú piensas, Raúl, que Holanda es un país de un tamaño minúsculo y es uno de los mayores productores de vegetales del mundo. O sea, es una locura. Y lo hacen todo unos granjeros súper eficientes y bueno, están claramente organizados y con fuerza dentro del país. A lo que voy es, si esta gente precisamente se ha peleado con el gobierno porque el gobierno tomó una decisión
ecológica. No, pero bueno, no solo eso, sino que, como dice Aleix, arrasaron en marzo ya en las provinciales. Sí, andaron y en van a todos liderar lados. el Senado también. Sí, sí. O sea No, que sí, no es un tal, es un ya. Se ha convertido un poco en un movimiento popular también. Sí, popular y un poco populista, pero es normal, me refiero, cuando estas cosas salen así es inevitable. Entonces, a ver, lo que pasa es que es como todo, tampoco quieres estar en manos de unos granjeros, quieres que la gente... No, me refiero, quieres que la gente haga lo que quieras y los partidos que gobiernen sean los que quieras y tú hacer tus negocios y hacer tus business y ya está, pero claro, ese es el problema. Entonces, al menos lo que podemos decir con Orión es claro, que él nos dijo... Primero que nos den los permisos y al día siguiente hago el FID, pero al día siguiente. Sí, y que lo de Waldorf no le afecta para tirar para adelante o para atrás eso. Sí, P15D estamos bien, o sea, ese no es un problema ahora, es más bien el tener los permisos de Orión. Y entonces, más cositas que tengo por aquí, otro comentario de Alex, que él está negativo con el gas. Bueno, no que esté negativo, sino que los datos que ha visto le hacen pensar que podemos ver en verano el gas por debajo de 25 euros en el TTF, lo cual, pues, a ver, chicos, nos afectaría sería un problema, porque al final es casi una bajada del 50%. Sí, sobre todo encima con la mierda de las taxis de UK, por ejemplo, encima que te meten, sabes, como no hay price cap. Ya. Claro, rejonazo directo. Claro, o sea, lo de UK sería bastante criminal, pero vamos, como pase eso, el gas se vaya tan abajo en UK y los impuestos así, la presión al gobierno para que metan un price cap y no sé hasta qué punto un punto retroactivo va a ser enorme, porque va a decir, a ver, es que ya no es en plan estamos ganando poco dinero, es que ya va a ser en plan... Estamos quebrando. Ojo, aquí no se gana dinero, ¿sabes? Que Aleix dice para verano, dice que... Sí, yo creo que va a ser, a ver, de pasar, yo no digo que no pueda pasar, pero será 2 semanas, una cosa así, porque siempre y cuando el invierno no vuelva a ser que no haya invierno, literalmente, ¿vale? Porque recordar que el invierno, no, o sea, el frío empieza en octubre y en octubre del año pasado era verano aún, pero igual que junio, es decir, no, nada, ¿no? Siempre, y noviembre igual, octubre y noviembre, especialmente también noviembre, si te ves el comportamiento del consumo del gas frente al año anterior, estábamos hablando de menos 60. Entonces, siempre y cuando sea el invierno llegue, no un invierno súper frío, sino un invierno... No, en la media, si es que ya solo pedimos un año normal, ¿no? Claro, viendo cómo está, porque hemos caído, ¿no? Si veis cómo se han comportado los inventarios, hemos caído más o menos al nivel del 2020, pero ya no estamos subiendo. Ay, sí, tendría que haber como puesto una subía foto. el 2020, ¿no? Entonces yo esta semana estuve, que os lo pasaré, con un experto en gas que había leído, evidentemente no desde el principio, pero sí que ya desde final de diciembre ya empezaba a decir que el gas iba a tener un problema, ¿no? Lo leyó un pelín antes que el resto y estuve hablando con él, me mandó una presentación y tal, y él dice que lo lógico sería pensar que a final del 2023 va a estar por encima de lo que está ahora el precio del gas, con algo imposible de hacer forecast, ¿no? De prever, pero con algo de debilidad en el verano. A lo mejor no, a lo mejor sí, depende de algunos factores externos como Asia, la cantidad que vuelva de Asia, porque sí que es verdad que Japón tiene el inventario muy lleno, pero hay otros países en el sudeste y en el sur de Asia que no, y especialmente también China, ¿no? También como de el crecimiento como sea en China. Pero bueno, que lo que venía a decir es que hay una probabilidad muy, muy, muy alta a que terminemos el 2023 con un precio del gas superior y a que todo el del 2024 sea también un nivel superior al actual. Evidentemente, como algunos sabíamos ya, otros habremos aprendido este invierno, el gas tiene mucha sensibilidad al invierno, ¿no? Y es que la mayoría del mundo, para calentarse, tenemos la calefacción a gas, ¿no? Entonces sí que es verdad que también pues hace menos sol en invierno y entonces la renovable, que la solar es una parte muy, muy importante, pues contribuye menos, ¿no? También es eso, pero en general lo que determina el consumo anual es ese invierno por las calderas que tenemos todos a gas, ¿no? Entonces, bueno, pensando que este año que viene o el invierno va a ser normal, tenemos varias palancas que nos favorecen. La nuclear sigue fastidiada,
la hidráulica está fastidiada. Y luego pues se ha cerrado aún un poquito más nuclear en Alemania, ¿no? Hay aún varias palancas que contribuyen a que el precio del gas... Groningen. Dicho esto, lo que hemos dicho, podemos tener unas pocas semanas de precio del gas que se caigan, como ya lo vimos este año pasado, especialmente en España. Si vamos a España, en España tenemos el inventario a lo bestia, ¿no? Al 80 y a ver que lo estoy viendo en directo, al 87 ahora mismo, imaginaros, ¿no? Qué locura. El inventario de España. Eso sí, lo bueno de España y Portugal, que tenemos nosotros precio del gas bajo, pero al final como estamos bastante aislados, ¿no? del resto, no le vamos a poder mandar como esa electricidad. Entonces, a pesar de que, ojo, que no digo que Aleix que no lo esté diciendo bien, que yo también lo temo, ¿no? Creo que será muy, muy limitado y lo lógico sería pensar que Q4 vayamos a tener precios por encima de 50, bastante por encima de 50 y bastante lejos de los 40 que estamos ahora. Pero bueno, lo dicho, es que esto puede cambiar todo tan rápido. Sí, claro. Y ya ha pasado, de hecho. O sea, ya ha pasado cambios que hemos visto. Es imposible pensar, ¿no? Cuando tú te haces unas estimaciones que no va a haber invierno. Entonces, oye, o que vamos a tener 2 semanas o 3 semanas de invierno. Sí, claro, por poder el invierno que viene puede pasar lo contrario, que sea un invierno de los más duros y tal, y entonces también te cambia todo. Tienes que ir a unos escenarios normales y evidentemente pues entendíamos que iba a haber eficiencia, ahorros, pero claro, la eficiencia y ahorros no esperábamos esto. Han explicado más o menos la mitad del ahorro, la otra mitad del ahorro, la otra mitad de la menor demanda. Ha venido de que directamente no ha habido invierno. Y bueno, tienes bastantes palancas también. Hay empresas que ya... Sí que es verdad que alguna demanda industrial está muerta para siempre, pero hay otra demanda industrial que ya está volviendo. Se volverá, ¿no? Que se ve, que si lo miras en los últimos 3 meses sí que se ve que en Europa ya está volviendo a utilizar el gas, ¿no? Empresas que hay muchas que por ESG y tal solo pueden trabajar con gas, no tienen ni para carbón. Entonces, pues bueno, todo eso está volviendo y yo creo que es más probable desde aquí ver un precio del gas que va para arriba. A lo mejor no llegamos a 100, pero que también a lo mejor en un momento determinado se puede, ¿no? En algún spike, pero lo más probable es que no lleguemos a 100, pero que esté ampliamente por encima de los números que hay ahora. Dicho esto, el riesgo, insisto, siguen siendo 2-3 semanas en verano, que puede ser que oye, que tengamos ya mucho inventario. Un verano súper caluroso nos vendría bien, de hecho. Eso es. Un verano muy caluroso viene bien porque lo primero, la solar no trabaja muy bien. Cuando parece mentira, ¿no? Pero cuando hace muchísimo sol, la solar baja su rendimiento y no funciona bien. Cuando hace muchísimo sol tampoco hay viento, normalmente. La nuclear está en declive, la hidro no existe para este año y tienes que tirar de carbono. Y no olvidemos que si hay mucho calor y tal, y sobre todo si hay sequía, mucho del carbón que se mueve en Alemania, que son los que están tirando ahora de carbón a lo bestia, es a través de ríos y van en barcazas. Se puede mover mucho, sí. De hecho, pasó, creo que fue el último verano, Dani. Sí, pasó el verano pasado, que bajó el nivel del Rin y no podían mover la cantidad de carbón. Claro, el Rin estaba muy bajo, entonces las barcazas necesitaban cierto calado que no había y o no podían pasar o igual tenían que ir, imagínate, con un tercio de la carga. Tenía que ir con barcos más pequeños. Sí. Entonces, claro, eso también nos beneficia porque se limita el carbón que puedes meter en esas térmicas y al final, ¿qué te queda? Te queda tirar de gas, cuando sobre todo tienes el gas guardado, ¿sabes? Me refiero que no es de lo que puedes tirar. Ya cerrar las nucleares y lo que dice Gabriel, no hay viento y la solar tira lo que tira, pues puede ser un punto. Así que sí, un verano fuerte nos puede venir bien. Y luego yo creo que la paz en Ucrania afectaría más a las acciones que al precio del gas, más allá de los primeros 2 días que entran traders, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es imposible que el europeo, que además incluso ahora se atreve a decir, oye, que también el LNG, ¿no? Y está empezando a haber rumores ahí que, ojo, que todo lo que se ha cargado en España, todo ha sido gas. Todo ha sido gas de Rusia, ¿eh? O sea, que Europa se ha seguido chupando, ha seguido alimentándose del gas ruso, ¿no? Pero vamos, que es
o sea, las acciones seguro que caerían, yo creo que incluso más que Quistos y demás caerían también las tankers, caerían muchas cosas, pero la realidad es que yo creo que cambiaría poco, la realidad es que cambiaría poco y probablemente sería un buen momento de compra, porque es muy difícil que a no ser que Putin se muera, ¿vale? Que eso a lo mejor sí que es una segunda derivada, ¿no? Un segundo riesgo, a no ser que Putin fallezca, es muy difícil que Europa, que Alemania... Sí, yo no me creía, Gabriel, las sanciones a los derivados rusos no me las creía y pues han terminado materializando. Que llevan solo 2 meses y medio, pero ahí están. Y pues bueno, ahí seguimos. Sí, pero bueno, lo que yo quería clarificar es que se acabe la guerra no va a tener un impacto más allá de un par de semanas de debilidad en la acción, ¿no? No va a tener un impacto real en lo que es la oferta que vamos a recibir de Rusia, porque es que no se van a levantar las sanciones, pero ni de coña. Otra cosa es que fallezca Putin y ahí sí que se puede... Ahí sí que se cambia el gobierno, tal, no sé qué. Ahí sí que hay otras derivadas que en las que es muy difícil entrar, porque ya es un easy, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, en resumen, así estamos. El mercado se toma muy bien el nuevo deal y a ver qué nos cuentan en mayo. 20 días o así, estaremos de vuelta. Yo, por puntualizar, y ahí abajo había un comentario antes de por qué Quistos no ha subido si el deal es tan bueno. Yo insisto, yo creo que el deal es muy, muy bueno, ¿no? Creo que no ha subido tanto por el guidance. Yo creo que lo hemos compartido entre los tres. Creo que el guidance de producción se nos hace un poco pobres a todos. El mercado tampoco es estúpido y lo sabe, ¿no? Al final... todos esperábamos algo más, lo hemos comentado aquí, que Holanda esperábamos algo más, que el gas en Holanda a día de hoy es lo más rentable que hay porque es lo que menos impuestos tiene. Entonces, yo sinceramente creo que si el guidance de producción hay 2.000 barriles más ahí, que Quistos a día de hoy está en 400. ¿Tú crees que hubiese subido tanto? 2.000 barriles más ahí, lo mirábamos el otro día, que son 50-60 millones más de free cash flow al precio de ahora. Es mucho dinero. Claro, 50-60 millones de free cash flow, la empresa vale 300 millones, mira lo que te estoy diciendo, pues ese 20%, ¿no? Que es lo que le queda más o menos, ¿no? Estamos en 330, que es lo que te queda más o menos para llegar a esos 400. Pero bueno, que el mercado también estaba ahí, estaba tan bajo por algo. Tú lo has puesto antes, ¿no? El press release que se da el otro día diciendo que Holanda era algo que el mercado iba oliendo, ¿no? Que el mercado iba viendo y que yo creo que estamos aquí por esto mismo, por este Valaris. La leyenda negra, ¿eh? Yo sí que pienso que estaríamos en otro nivel si Holanda estuviese funcionando acorde al plan, ¿no? Y bueno, pues cosas positivas que pueden salir es que yo creo que el mercado no lo tiene del todo claro, es pues lo de las taxes, ¿no? Yo pienso que eso es momentum y... No, en Holanda no. Las de UK. No, el que metan el price cap. Las de Holanda. Las windfall tax de Europa. Eso sí, el mercado no lo sabe. Yo creo que si ahí salen, que pueden salir 30 y pocos 40 millones. No, eran 33, 30 y largos, 30 y medios, sí. Pues yo creo que eso pues, puede dar una buena alegría, ¿no? 10% a lo mejor de alegría. Y luego el catalizador también muy grande pues es Benriac. Yo creo que eso, lo que pasa que eso a día de hoy es un triplísimo. Y luego, sí, bueno, pero no te ha costado dinero, o sea... 2 millones. Es una buena call, ¿eh? Es una buena call. Y además es una call que es al 50%, que no es como la de Serica, que eso era bastante más. Serica era un triplazo. Y lo negativo para mí vuelve a ser, pues, si Quistos estamos hablando aquí de que lo bueno pues no está saliéndole tan bien, tal, y que es un muy buen play, yo creo, para jugar a largo plazo, como he dicho antes y como creo que compartimos todos, pero a lo mejor no tanto para corto plazo. Es decir, que suba el precio del gas a corto plazo no le va a generar una palanca tan importante, ¿no? Porque en una parte, por los impuestos, por todo, lo difícil aquí es encontrar el play si crees que el gas va a subir, que yo lo creo, el gas europeo, matizo,
va a subir en los próximos 6, 12 meses, va a estar a un nivel muy diferente al que está ahora. Lo difícil es encontrar el play para jugarlo. Si alguien lo encuentra, por favor que me escriba, porque yo he rastreado Un y privado, hay un mucho, privado. pero público nada. Sí. Sí, es que Ah, gas bueno, el que compre los activos estos que hemos comentado, Holanda. Nada, el mejor de gas europeo puede ser Sericas y los ingleses pero quitan el Serica no- impuesto. Pasa que no es europeo, es Serica de no UK. es europeo. Ya, Sí, bueno, si hacen un price cap se puede explorar y especialmente pues si se ponen un pelín más, ¿no? Porque bueno, el Serica, último un dividendo no Harbour. estuvo mal, pero siguen sin recomprar. Bueno, les a ver queda qué ahí. dicen mañana. Mañana hay? en Mañana. Call. a ver si presentan el CPR, tú. A ver, si Andrew estuviesen manejando Serica, estamos todos de acuerdo que Estaría no estaría volando. cotizando donde está. No, Volando. claro que Y no. los accionistas de Serica estarían mejor cuidados que como lo están ahora. ¿Os parece? Veo un par de preguntas. Lo que puedo hacer es abrir una ronda de preguntas, porque entiendo que Dale. hemos acabado ya, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Gabriel, y si te tienes que ir, sin No, problema. me queda aquí 15 minutos. Estoy. Vale, Perfecto. perfecto. Cerramos cuando te vayas y ya está. Vale, veo un par de preguntas en el chat, pero aprovecho que tenemos aquí a 250 personas para hacer dos cosas. Pediros un like después del trabajo que han hecho aquí mis compañeros y nuestros invitados, de trayendo la información, vamos, más clara y más fidedigna no puede ser. Y nada, si tenéis alguna pregunta, vamos allá. Veo, por ejemplo, una pregunta, dice Omar Cortez. ¿Qué empresa comparar con Quistos? ¿Cuál sería el equivalente? Es que no creo que haya nada comparable. Es que lo que ha dicho Gabriel, es que el tema es que el gas en Holanda vale mucho más que el gas en Reino Unido o Noruega. Sí, digamos que porque la gente lo entienda, sacando un barril equivalente de gas no ganas lo mismo en Holanda que en Noruega o que en UK, ¿no? Entonces, para que la gente nos entienda, por lo que más te pagan es por los de Holanda, ¿vale? Entonces, un equivalente, no lo sé, porque claro, aquí tenemos ya un mix donde estamos en 3 jurisdicciones, pero a la vez somos pequeños, pero a la vez tienes un management de la leche, ¿no? Entonces, no lo sé, a mí no se me ocurre, porque por ejemplo, Serica... Dice Tatín que Vermilion es el mejor player europeo del gas. Bueno. Vermilion lo que le pasa es que tiene en Irlanda y eso sí que... En Irlanda ahí sí que se los han destrozado. En UK ya pero lo mejoraron, ¿no? En UK pero creo que lo habían mejorado. Pero en Irlanda en Irlanda hay cero esperanza que lo cambien, porque lo pusieron en los últimos ya después de que el precio del gas hubiese caído y todo. Esa gente... Pero no lo cambiaron hace poco, Gabriel. ¿Irlanda? Sí. Los últimos, sí. No, pero digo a mejor. ¿No cambiaron hace un mes o 2 meses en plan que mejoraron un poco las condiciones? No sé, que nos lo diga Tatín en el chat. Sí, pero luego también, ojo, que Vermilion también tiene en Alemania, en Francia y en algún país, pero son cosas pequeñas. Sí que es verdad que son cosas... Respecto a lo que capitaliza, sí. Piensa que en Irlanda se paga un 25% de taxes, creo, si no me equivoco. ¿En Irlanda? Antes del... Antes un 25 y ahora un 75, además sin deducciones ni nada. Pequeña subida, ¿eh? Yo creo que no son los únicos, nada, O sea, es un mercado enano. Es un mercado enano lo que hay de gas ahí, que básicamente solo es ese pozo, si no me equivoco. Correcto. Sí, es ese pozo. No tienen para importar gas. Solo tienen ese gas que extraigan ellos. Y todo lo otro lo importan vía pipe de UK, creo. UK o Noruega. Sí. Y les da igual. Y yo creo que no lo han cambiado para nada, Bet, ya te digo. Lo único que se puede jugar y tampoco es tan directo es algo de Golar, que se quitó los derivados y tiene aún una exposición, ¿no? Por el terminal 3, algo tiene. Pero vamos. Ojo, dice Tatín que Vermilion es el primer productor de gas en Holanda. Claro, con Insol. Claro, nosotros estamos acostumbrados. El primer y único. ¿Y cuántos barriles son? A ver si nos lo puede decir Tati en el chat, para hacernos una idea. Mientras nos lo comenta, veo otra pregunta por aquí. Pregunta Pedro Alberto Pérez. ¿Qué perspectivas le veis a IOG? El último drill parece que está teniendo también problemas. La empresa maldita. Es RIP. IOG, el equity lo tiene muy bien. El equity está muy mal. Yo creo que el último drill, bueno, problemas. Esos son. Pasa muy pocas veces, a lo mejor que lo confirme
Dani, pero uno de cada 12 Yo o solo he 13. visto pocos. Sí. O sea, la probabilidad es poco. Pero a Ioge le pasa pase. en uno de cada uno, ¿no? 100%. Pero lo que ha pasado no es nada grave, no ha afectado el reservorio, simplemente es una cosa adyacente que también ya podía haberle salido mucho gas, ¿no? Pero no es ni agua, eso no es un problema lo que le está pasando. Yo creo que lo que están ejecutando ahora mismo le va a salir 2, que es H2, ¿vale? Que es un poco mejorar, por decirlo de alguna manera, el único pozo que está funcionando. Y eso hay una probabilidad muy, muy alta. Eso, siendo eso IOG debería que de está funcionar. maldita. Porque, a ver, quiero aclarar que IOG no son ellos mismos los que están picando, ¿no? Ahí está Petrofac haciendo el trabajo, ¿no? Es que Es que el nombre... vamos de mal a peor. O sea, pero bueno, yo creo que hay una probabilidad muy, muy, muy alta de que aumente la producción ahí significativamente, de que tengamos noticias a mediados finales de junio, pero incluso saliendo eso, hay una probabilidad baja de que el equity valga algo. Es decir, yo digo que ese día subirá mucho el equity, pero a día de hoy, como deberías de ver, Quistos es como una play a largo plazo que te va a generar, te va a componer, te va a generar valor, pase lo que pase con el precio del gas, pues unos años más, otros años menos, ¿no? Y en IOG lo tienes que ver con una call muy off the money, que si sale todo bien vas a hacer un por 6 en 3 años o 4 años, o incluso por más, pero con una probabilidad muy alta de que se te terminen quedando tu prima y te quedes con cero, ¿no? Es que tienen como un contador, ¿no? De cuántas campañas de exploración les quedan para seguir con vida. Les queda esta y otra más, ¿no? Claro, lo tienen muy Estoy complicado antes de meter dinero otra vez. Bastante seguro de que lo que van a hacer es primero hacer funcionar esto, ¿no? Que acabará más o menos mediados, finales de junio, que luego van a ir a por las dos reservas que tienen, le van a hacer el appraisal para ver cuánto gas hay ahí y que luego vendrán a preguntar a los bonistas si le refinanciamos o hacemos como Main Petroleum, ¿no? Nos quedamos con todo y lo subastamos y entonces el equity literalmente valdrá cero. Si al final pues sale todo bien, es decir, que la producción actual pues dobla o triplica prácticamente, porque yo creo que están ahora en 16 MSCF de esos por día y podrían llegar, no sé, 30 y largos, yo creo que con bastante facilidad, pero es que incluso con eso, con el precio del gas no tan alto como antes, sino el de ahora, pues es que no llegan para todo lo que necesitan, ¿no? Que es decir, invertir más y devolver el dinero a los bonistas. Entonces, irán a por esos con una price a por esos dos próximos yacimientos y vendrán a los bonistas a decir, oye, necesitamos una refinanciación, a lo mejor no de tanto nivel, podemos pagar algo, pero sí que necesitamos una refinanciación porque necesitamos desarrollar estos nuevos dos pozos, ¿no? Pero claro, eso implicaría irnos a 2025, ¿no? Sí, que lo confirme Dani, pero desarrollar eso necesitas ahí 24 meses seguro. Sí, seguro. Entonces, pues claro, el accionista va a ver como el poco dinero que se saque con la producción que seguirá en marcha va para ir pagando los bonos a los que evidentemente sí, porque nosotros también estamos ahí, ¿no? Si accedemos a la refinanciación les vamos a poner unas condiciones leoninas, entonces el del equity es que le va a quedar los peanuts hasta que a lo mejor en el 2026, si las cosas van bien, pues a lo mejor queda algo, ¿no? Entonces es muy sí para que a día de hoy pensar que el equity holder tenga algo en el largo plazo, que no significa que en el corto plazo no pueda tener mucha volatilidad y esto pueda volver a 10 o a 15, pero no, igual como, pues oye, también que esto se puede ir a 2,5, ¿no? Está en 3,5 prácticamente, se puede ir a 2,5 porque las cosas fluctúan. Pero la realidad es que viendo lo que hay, pues en IOG es una call muy out of the money, que si te sale pues muy bien, si no sale creo el drill bien, va a subir, mínimo un 50%. Eso es. Sí, yo también lo creo que puede pegarse un buen rally, pero tú lo sabes bien que modelizando los 3 años o 3 años de reservas que quedan a unos precios normales, nada. Te da para lo que te da. Tiene que no te da salirles pagar el bono justo. el pozo que pararon en software bien. Ah, sí, hombre, si sale ese sí, pero es que ese a día de hoy, eso ya... Es demasiado riesgo, ¿no?
Buah, eso es una call muy out of the money. Si sale eso, cambia el tema, pero para mí eso ahora a día de hoy vale 0. Dicho esto, tenían que hacer eso, ¿vale? Tenían que explorar primero ese field porque el pipeline lo tenían que tirar hasta ahí para ahora atacar los otros dos, ¿no? Entonces, en la estructura tenía más sentido porque tenía más sinergias, primero pasar por ahí para luego ir a por los otros dos. Pero, pues mira, la verdad que lo de software, la probabilidad es que otra vez, la probabilidad de que después de la estimulación eso no funcionase y no sacase nada, no digo lo que iba a sacar, sino la mitad, o sea, nada, Hombre, era sacaba agua. muy baja, pero ahí está. Más preguntas. Bueno, comentan por aquí, dice Name, que la mejor jugada europea de gas es Blue North, si entra Tyra en diciembre. No sé si conocemos esta empresa. Tyra, no sé. Tyra está en Dinamarca, creo. La verdad que no lo sé. Tanto no Yo llego. no sé qué es, Es un pozo enorme, Gabriel, de los grandes. Pues me acuerdo que se rumoreó si podía comprar Quistos una parte. Una parte. Hostia, Blue North. Yo no la conozco la empresa, la verdad. Pero claro, hablamos de Name. ¿Pero cotiza? Pues no cotiza, es simplemente No, es un pozo, es No, pero Blue North No es una cotiza. empresa. Ah, sí, Bruno lo cotizará, pero tira de Total, ¿sabes? Vale, vale, sí, es el de Total. Vale, Sí. que tiene partners a Noresco. Sí, Noreco y los otros son los noruegos, ¿no? Nordsfonden, sí. Bueno, ¿Y dónde está el pozo? Dani, No sé si es Dinamarca. Esto en por ahí. Dinamarca, vale. Sí. Nos falta, para Está hacer el poke, Dinamarca tirando hacia Holanda. Sí. Están ahora haciendo el pozo, sí. Vale. Blue North es Noreco, que se ha cambiado el nombre, nos comentan por aquí. Ah, bueno, una vale, preguntilla de Francisco Castro. ¿Están las windfall taxes demandadas? ¿Se están peleando? ¿Se pueden pelear? Bueno, las de Holanda ya sabemos que se están intentando pelear, pero no las windfall taxes en sí, sino el hecho de que Keystone no va a pagarlas porque no tiene suficiente producción en Holanda. No, demandadas están, ¿no? Creo que las demandó Exxon, ¿no? Pero Exxon demandó las de Europa, no las de UK, yo creo. Sí, las de UK no, porque las de UK no... Yo creo que no lo Las de UK, la ley en UK está bien puesta hecha. porque no es retroactiva y tal, y es lo que hay, te fastidias. La ley en Europa no se puede, o sea, retroactivo, eso no... Yo lo veo bastante, o sea, sería único, ¿no? Se ha impuesto, pero bueno, pues está en el tribunal y el tribunal... Ojo, que el tribunal dice que no y a correr, ¿eh? Sí, no, pero bueno, que Quistos en este caso probablemente no entre por lo que hemos hablado, por lo que hablábamos en su día. Más cosas. Alberto GM pregunta, ¿qué jurisdicción creéis que se moverá Andrew para próximos deals? Buena pregunta, esta me gusta. No va a ser jurisdicción, va a ser donde esté la oportunidad. Yo creo que no se cierra ninguna. Le da igual. Han estado mirando cosas hasta en Egipto. Ostras. No, o sea, les daría igual estar fuera del Mar del Norte. Aquí ya es... Prefieren que no, pero para Andrew todo es un trader by heart, ¿verdad, Raúl? Exactamente. ¿Sabes? O sea, todo eso depende del precio. Sí, yo creo que caerá. Este año sí que caen 2, ¿eh? Otro más, ¿eh? Yo creo que sí. Yo este año sí que lo veo. De hecho, le preguntamos al final del todo, porque es que, claro, no lo contamos, pero nos hizo una roba de peras bastante top que nos dice ahí 25, oye, que sepáis que hay media yo me tengo que ir, ¿sabes? Entonces, claro, llevábamos la call con las preguntas pensando que era hasta menos cuarto, incluso la hora entera. Y de repente hay 25 nos dice, oye, tengo 5 minutos más que tengo otra cola y media. Entonces ya tuvimos que empezar a hacer muchas preguntas seguidas, pero al final Gabriel le dijo, oye, ¿tienes pólvora seca para hacer otro deal ahora mismo, aún habiendo hecho este? Y dijo que sí, que sin problema. Ah, sí, es verdad, cierto. O sea... Yo también pienso que va a ir a 2 deals por año, ¿eh? Que estará a lo mejor a final de año, pero yo sí que pienso que va a volver a ese ratio, acordaros que lo dijo, ¿no?
Llevamos aquí 6 años o algo así haciendo 2 deals por año, así que es lo que tenéis que suponer. Sí. Este año ha sido... Nos debe uno. Nos debe uno. Nos pidió el break, el give me a break y se lo hemos dado y ahora ya sacó este... Ahora tiene que hacer este año el farming, seguro, a ver si saca algo y luego que saque uno en condiciones. Una robada, que se compre un poco de este detalle a total. O que se compre... Mira, yo si se hiciera el farming y se comprara GLA ni tan mal, ¿eh? Uf, tanto en UK... Bueno, sí, te lo compro. GLA sería un puntazo, para que GLA para Quistos... Es vital. Para Total es una mierda. Claro, para Vital. Buah. Para Total es nada. Pero para nosotros... Recuerda, Gabriel, la última vez que hablamos con ellos, no esta vez, sino la anterior, y nos lo dijeron. Que poco más que le están picando todo el día a la puerta del CEO de Total y diciendo, oye, si vendes GLA ya sabes dónde estamos. Porque es un activo que a ellos les gusta mucho. No, yo os lo digo, no lo descarto. Yo tampoco. Si no hacen el feed este año, lo tienen que hacer, o sea, se lo que tienen que regalar a Quistos. O sea, o sale en el 2024, es decir, o se hace la exploración y tal, el trabajo en el 2024, o ya no tienes por timing, ese 2024 es el último año. Tenía que haber entrado en 2023, ahora parece que será 2024, último año, y o lo hacen ellos o lo hace Quistos, porque para Total, lo que he dicho antes, antes que cero, pues bueno, que me den algo. Yo no descarto, y eso sí que sería significativo para Quistos. Sería muy buena noticia, claro, el campo no el 20% de eso tampoco es tanto, a ver, está bien, pero no es tanto. Pero para Quistos todo eso, mucho, ¿eh? Sí, no, es otra cosa. Comenta Tatín que Taira, el gobierno danés, está apoyando 100% de infraestructura. Cuando salieron los windfall taxes en Europa, salieron a defenderlo y preguntó a Total y a Noreco si pueden adelantar. Y también comenta Name que es una maravilla de proyecto y un target perfecto para HBR. Es que Harbor, pues sí, necesitan... A ver, Harbor tiene mucha producción, pero las reservas son limitadas y con... Claro, y tiene mucho dinero, ¿no? Por otro lado. Harbour tiene que comprar, Harbour está obligado a comprar. Los pobres hombres lo tienen todo en UK, casi todo. Y además que las recompras tampoco les están funcionando como tal, me refiero, de cara a parar la cotización o animarla y demás, no, o sea, necesitan un deal. Están funcionando respecto a que son buenas, son buen negocio, pero sí que es verdad que el precio no lo están defendiendo. Pero es que el mercado con algo tan grande que no tenga reservas, que no tenga años, se pone nervioso. No son Quistos que cierra y se acabó, ya está. Y abre, claro, es que, bueno, seguro que Name no lo puede decir en el chat, pero ellos el target que tienen de deal es de 5 cifras de barriles, si no, ni lo mira. Claro, al final es una empresa que produce 200.000. Claro, y eso está muy complicado. Por eso yo creo que el mercado no... Si no, yo creo que estaría en otro precio, ¿eh? Sabe que va a tener que sobrepagar, por decirlo de alguna manera, porque los deals grandes... Sí, eso... que son capitalizados billones con 200.000 de producción. Y si ponen el price cap, probablemente sea la empresa, junto a Enquest, quizá, que está bastante apalancada, que mejor le venga. Hombre, es la que más le afectaría, claro. Claro, es que al tener pocas reservas, a mí me parece un play interesante, la verdad. La verdad es que está muy mal, está 240, ¿eh? Sí. Bueno, señores, yo os dejo a vosotros que ya, si no llego y ya se lía todo. Venga, mañana abrazo. Comentamos. Día grande mañana, Gabriel. Sí, hablaremos. A ver qué pasa. Con esto podemos cerrar, de todas formas. Muchas gracias, Gabriel, por venir. Siempre es un placer tenerte por aquí y no será la última. ¿Verdad? Y muy mal, Capi, que tenías que haber dicho especial con Gabriel para hablar de Gola. Muy mal. Bueno, ya lo dices tú, Se puede hablar algo esta semana, pero hablamos. Va, hasta luego. Un abrazo. Dice Name que el target de Harbor es 25-50k de adquisición. Claro, es que imagínate, que eso, pues, ojo, pues podrían, lo mismo Linda se compra los activos estos de Holanda. Pues, bueno, que están tal seguro. O sea, que han puesto ahí un bid. Están roneando. No, que han puesto una oferta seguro, vamos, eso ni lo dudes. Y no sé quién más puede estar por ahí, pero es que claro, visto lo visto, tampoco creo que haya tantas, ¿sabes? Ya. Así que... No hay tantos players con esa capacidad. Bueno, no, y sobre todo con apetito de querer comprar algo en el Mar del Norte, sinceramente, ¿sabes? Y bueno, Dani... la legislación más tranquila.
Te fuiste para volver, pero Me ya nos caí. vamos. No sé si quieres comentar. Bueno, por cierto, Dani, ¿cuándo cierran lo de Groningen? ¿Es ya este año? Sí, cierran en octubre. Eso, si no cambia la cosa, cierran ya. No Antes va a de cambiar. invierno. No, eso no va a cambiar. ¿Y cuántos barriles son, aprox? Sobre 20.000 eran o cosas así. Sí, eran muchos. No sé si era un tercio de la producción de Holanda o una cosa así, una barbaridad. Claro, eso No, hay que ver era también mucho, cómo era va a mucho. afectar al TTF. Nada, poco, o sea, el TTF, poca cosa. No, el Hombre, tema es que el TTF también le afecta mucho el LNG. Claro, por eso, sí. Tienen que Pues buscar bueno. sustitutos al final para todos esos barriles. Sí, el tema es que es todo sumar. Las centrales nucleares las apagan. Esto, si hace un invierno frío, también vas a tener problemas. Si no sopla el viento, o sea, sumar al problema energético que hay. Pero bueno, Sí. veremos a ver si hace como el año pasado. Vamos, no va a haber ningún problema si hace como este invierno. Pero bueno, yo pienso que con un invierno simplemente normal, el tema energético se va a poner bastante tenso. Puede ser, sí. Estaremos Capítulo aquí número 2 en el comentando. drama del gas. Aquí estaremos, efectivamente. Capítulo Muchas número gracias, 2 o Dani. capítulo número 20. Bueno. Muchas gracias, Dani, por estar por aquí con nosotros una vez Un más. placer. Es un placer tenerte por aquí. No será la última vez que vienes, por supuesto. Y muchas gracias a todos los que nos habéis oído hoy. Recordad que hacemos esto todos los domingos y que hacemos varios programas a lo largo de la semana. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. No hemos tenido actualidad esta semana, pero ya sabéis que Ciprés, que está de descanso, en cuanto pueda, como una fiera, vendrá a contarnos las historias. Y cositas. Este martes se viene Rodri a hablar de su nuevo fondo y ahora en escasa media hora está José en el canal de... Eso es. Por eso hemos empezado hoy prontito. De Adrián, ¿verdad? Sí. De Adrián hablando de inversiones chinas, etcétera, etcétera. De hecho, sí, me falta Ciprés en ese directo. Deja que descanse un poco el pobre. Déjalo, que tiene que descansar un poco, pero sí, va a estar muy bien el capítulo de José con Adrián. Os lo recomendamos a todos. Y luego dices que el martes lo de Rodri y el viernes casi seguro tenemos a Óscar, 100% invertido, que hará un programa conmigo para hablar de los resultados de Meta y de Google. Así que la semana viene cargada. Y el domingo vuelve la zona capitana. Voy a traer un poco de todo. Y igual cuando tiene... Francisco Castro, AI, antes del 5. Vale. No hemos cerrado la fecha todavía, pero antes del 5 de mayo será ese programa. Genial. Pues ya estaría, al final 2 horitas, lo de siempre. Muy bien. 2 horas, la verdadera salud. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Dejen like, cualquier y subscribe. Duda. Correcto, cualquier duda seguimos en el Discord comentándola. Eso es, aquí estaremos. Muchas gracias a todos.